Una niña humilde encuentra la cartera perdida de un millonario y, a pesar de estar pasando necesidades, decide devolverla. Pero al conocer a la madre de la niña, el millonario queda en shock con la revelación. Era alguien que jamás imaginó volver a ver. Lupita caminaba descalza por la banqueta caliente, con los ojitos abiertos de par en par, como si buscara algo que ni ella misma sabía qué era. Tenía apenas 6 años, el cabello revuelto y las mejillas sucias de tanto llorar. A esa hora, el ruido del centro de la ciudad parecía más fuerte, como si todo el mundo hablara al mismo tiempo, y nadie tuviera tiempo para notar a una niña solita. Los coches pasaban rápido, los claxons sonaban, la gente iba y venía como si no existiera más que su propio apuro. Y ahí, entre tanto caos, Lupita avanzaba con pasos chiquitos, agarrando fuerte su osito de peluche que ya estaba tan viejo que parecía más trapo que muñeco. No sabía cómo había llegado hasta ahí, solo recordaba que iba de la mano de su mamá, caminando por una tienda donde vendían juguetes. Se detuvo un momento a ver una muñeca que tenía un vestido brillante, y cuando volteó, su mamá ya no estaba. Gritó su nombre una vez, luego otra, y otra más. Nadie contestó. Caminó en círculos, mirando a todos lados, pero todo era tan grande, tan lleno de gente, que parecía imposible encontrar a una sola persona. Al principio se quedó parada, como esperando que su mamá saliera de alguna esquina, pero no pasó. Después empezó a caminar, empujada por el miedo, por los nervios y por esa sensación rara que le apretaba la panza. Llevaba horas dando vueltas sin rumbo, buscando algo que le fuera familiar, pero todo era distinto. Las calles tenían nombres raros, los edificios eran enormes, y todos los rostros que veía le parecían iguales. Nadie la miraba, nadie le preguntaba si estaba bien, y ella tampoco se atrevía a hablarle a nadie. Le habían dicho que no hablara con extraños, que no confiara en desconocidos, y ahora todos eran, eso, desconocidos. Se le estaba acabando la voz de tanto decir mamá, bajito, como esperando que alguien le contestara. El calor le picaba en la piel, el sol le caía directo en la cabeza, y ya le dolían los pies de tanto caminar. Se detuvo en una esquina, justo frente a una tienda de celulares. Ahí, en medio de la banqueta, vio algo que brillaba con el sol. Se agachó y lo recogió. Era una cartera negra, grande y pesada. No sabía bien qué hacer, pero la abrió con cuidado, como si fuera un cofre. Secreto. Adentro había billetes, un montón. También había una credencial con la foto de un señor con traje, tarjetas de colores y unos papeles raros. La cerró de inmediato y se quedó sentada en el piso, con la cartera entre las manos. No pensó en quedarse con el dinero ni en esconderla. Solo pensó en que alguien debía estar buscándola. El señor de la credencial se llamaba Fernando. Eso alcanzó a leer. No sabía si él era bueno o malo, pero algo dentro de ella le decía que tenía que devolvérsela. Así que se quedó ahí, en la misma esquina, mirando a todos los que pasaban, comparando sus caras con la foto. Pasó una señora con tacones rojos, un joven con audífonos, un señor con bigote, pero ninguno se parecía al de la credencial. Pensó que tal vez no regresaría, pensó que tal vez se la llevaría a la policía, o que se quedaría sola para siempre. Y entonces, justo cuando empezaba a sentir que ya no podía más, lo vio. Venía caminando rápido, mirando al suelo, revisando sus bolsas. Iba vestido, con un pantalón caro y una camisa blanca que se notaba, no era de esas que venden en los tianguis. Tenía el cabello peinado con cuidado y el rostro apurado. Lupita se puso de pie de inmediato y dio un paso al frente. Él también la vio, primero con confusión, luego con sorpresa. Ella alzó la cartera con las 2 manos, como si estuviera ofreciendo algo muy valioso. Él se detuvo en seco, la miró y luego miró la cartera. Su rostro cambió de susto a alivio en segundos. ¿Dónde la encontraste?, le preguntó, agachándose un poco para estar a su altura. Lupita se encogió de hombros. Ahí tirada, dijo bajito. La iba a esperar, para dársela. Fernando no sabía qué decir. Había perdido esa cartera hacía apenas unos minutos, pero ya estaba imaginando lo peor. Tenía documentos importantes, dinero y su identificación. Pero más allá de eso, lo que lo sorprendía era ver a esa niña, tan chiquita, tan frágil, con los ojos grandes y llenos de polvo, parada sola en medio del caos con algo que mucha gente no hubiera devuelto. Se la quedó mirando, sin poder evitar sentir una mezcla de agradecimiento y curiosidad. ¿Y tú? ¿Dónde están tus papás? Lupita bajó la mirada, abrazó su peluche con fuerza y respondió sin pensar.
Me perdí de mi mamá. Fernando sintió algo raro en el pecho, como si le apretaran el corazón con la mano. Esa frase, tan simple, tan sincera, lo dejó helado. Miró alrededor, como esperando ver a alguien buscándola, pero no había nadie. Solo coches, gente y ruido. Volvió a mirar a la niña, que ahora parecía más chiquita todavía. ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Sabes dónde vives? Ella negó con la cabeza, apretando los labios. ¿Y tu mamá? ¿Recuerdas cómo se llama? Sí, se llama Camila. Ese nombre le sonó conocido, pero no quiso pensar en eso ahora. Tenía que hacer algo. No podía dejarla ahí. Pensó en llamar a la policía, pero algo le decía que no era buena idea. La niña confiaba en él, aunque no lo conociera, y eso era raro, muy raro. ¿Te parece bien si te ayudo a encontrarla? Lupita asintió. Fernando se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de la niña. No cabía en él, pero al menos no se vería tan desprotegida. Se agachó de nuevo, esta vez para hablarle más suave, sin asustarla. Vamos, Lupita, no te voy a dejar sola, te lo prometo. Ella sonrió, apenas un poquito, pero suficiente para que él supiera que había hecho lo correcto. Y así, tomados de la mano, se perdieron entre la gente, comenzando una historia que ninguno de los dos imaginaba cómo iba a terminar. Pero lo que era seguro era que ese encuentro iba a cambiarlo todo. Fernando caminaba apurado entre la gente, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. No era por el calor ni por la cantidad de gente que empujaba en la banqueta. Era porque acababa de darse cuenta que su cartera ya no estaba. No tenía idea de en qué momento se le había caído. La última vez que la vio fue cuando pagó un café al salir de la junta. Desde entonces, solo había ido caminando, distraído con el celular, atendiendo llamadas, contestando mensajes, sin darse cuenta que en algún punto se le resbaló del bolsillo del pantalón. Era una cartera importante, no solo por el dinero que traía, que era bastante, sino por todo lo que tenía dentro. Tarjetas, identificaciones, papeles de una reunión clave, incluso una llave electrónica para entrar a uno de sus departamentos. No podía perder eso, así que regresó sobre sus pasos, empujando con el cuerpo a quien se le atravesara, preguntando a los puestos, mirando al suelo, con desesperación, como si tuviera la esperanza de que la cartera estuviera ahí, esperándolo, hasta que la vio. Bueno, no vio la cartera, vio a la niña. Era una escuincla flaquita, con la cara llena de tierra y el pelo enredado. Estaba sentada en la banqueta, abrazando algo negro contra el pecho. Por un segundo no entendió, pero cuando vio bien, se dio cuenta. Era su cartera. Sintió un alivio tan grande que casi se ríe. Caminó hacia ella, pero con cuidado, porque no quería asustarla. Ella lo vio y se levantó. No corrió ni se espantó. Simplemente lo miró y le extendió la cartera con las dos manos, como si fuera lo más normal del mundo. Fernando la agarró, la abrió rápido, revisó que todo estuviera ahí. Sí, todo estaba, pero algo no le cuadraba. ¿Por qué una niña así tendría su cartera? ¿La encontró? ¿Se la robó? No parecía una niña que supiera hacer eso. Se veía más como una niña perdida, sola, como si tuviera rato caminando sin rumbo. ¿Dónde la encontraste?, le preguntó, tirada. Allá, dijo la niña, señalando un poco más atrás. Fernando notó que hablaba serio, sin nervios, sin vergüenza, como si no le diera importancia al hecho de haber devuelto una cartera que valía más que toda la ropa que traía puesta. Por instinto, se agachó un poco para estar a su altura. ¿Y tú? ¿Dónde están tus papás? Ella se quedó callada unos segundos, y luego, con voz bajita, soltó lo que a él le dio vuelta todo. Me perdí de mi mamá. Esa frase no era como las otras frases que uno escucha en la calle. No sonaba a mentira ni a chantaje. Era una verdad simple y dura. Fernando se quedó en silencio, mirándola, tratando de entender. A esa hora, en esa zona, una niña tan pequeña no tenía por qué andar sola. Había demasiada gente, demasiados peligros. Era obvio que algo no estaba bien. Él pudo haberse ido con su cartera, decir gracias, darle una moneda si quería, y seguir con su día, pero no pudo. Había algo en esa niña que no lo dejaba irse. ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Y sabes dónde vives? No, no sé cómo se llama la calle, pero tiene una tiendita con una reja azul y un árbol muy grande afuera. Fernando trató de imaginarse eso, pero no le sirvió de mucho. Era la Ciudad de México. Había miles de calles con tienditas y árboles. Lo único claro es que ella estaba completamente perdida. La gente seguía caminando a su lado sin notarla.
Una señora pasó rozándole el brazo con una bolsa enorme, y ni siquiera se disculpó. Fernando vio eso, y sintió una especie de coraje, como si de pronto todo el mundo estuviera ciego. Nadie veía a la niña sola, nadie preguntaba nada, como si ya fuera normal ver a niños en la calle como si fueran parte del paisaje. ¿Y desde hace cuánto no ves a tu mamá? Desde en la mañana. Estábamos en una tienda, y luego ya no la vi. Me esperé, pero no regresó. Fernando respiró profundo. Podía ser que la mamá aún la estuviera buscando. Podía ser que estuviera cerca, pero también podía ser que no. Y esa niña no tenía forma de volver sola. Se quitó el saco. Aunque no era lo ideal, se lo puso sobre los hombros de Lupita para que al menos no se sintiera tan desprotegida. Ella se lo dejó poner sin decir nada. Se notaba que estaba cansada, que ya había caminado mucho. El osito de peluche que traía colgando del brazo tenía una oreja rota y estaba sucio, pero ella lo apretaba como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo. «Vamos a buscar a tu mamá, ¿te parece?» Ella asintió sin hablar. Era raro que confiara tan fácil en él, pero Fernando no pensó en eso. Solo sintió que tenía que hacerlo. Le tomó la mano, y aunque al principio ella dudó, terminó aceptándola. Mientras caminaban, Fernando intentaba recordar si alguna vez se había cruzado con algo así, con una situación que lo sacara de su rutina, que le moviera el piso, porque él no era de meterse en la vida de nadie. Tenía suficiente con sus negocios, sus problemas, sus empleados, sus números, pero esa niña le había hecho parar todo. Pasaron por la misma calle donde él había perdido la cartera. Nadie había visto nada. Nadie recordaba a una mujer buscando una niña. Entraron a la tienda donde él había comprado su café. Preguntaron por una mujer llamada Camila, pero no sirvió de nada. Nadie daba señales. Fernando pensaba si no sería mejor llevarla con la policía, pero algo en el rostro de Lupita lo detenía. Era una mirada como la de alguien que ya había oído muchas promesas rotas, como si esperara que él también la dejara en cualquier lado, y eso lo hizo seguir. No podía fallarle, no a ella. Doblaron otra esquina. El sol empezaba a bajar, y la ciudad no se calmaba. El tráfico seguía, la gente seguía, todo seguía. Pero para él, solo existía esa niña con los zapatos rotos y el corazón asustado, agarrando su peluche con fuerza. Ella no sabía a dónde iba, él tampoco, pero algo dentro le decía que tenía que seguir, porque a veces, lo más grande empieza con algo tan simple como una cartera en el suelo. Lupita caminaba agarrada de la mano de Fernando como si llevara horas con él, aunque apenas se conocían. No hablaba mucho, solo miraba todo con esos ojos grandes que se le llenaban de curiosidad y miedo al mismo tiempo. A cada rato volteaba a ver detrás, como si esperara que su mamá saliera de alguna parte, como si en cualquier momento fuera a escuchar su nombre, y todo volviera a la normalidad. Pero eso no pasaba. Fernando la miraba de reojo. Iba medio agachado para escucharla mejor cuando hablaba, porque su vocecita era bajita, como si no quisiera molestar. Iban caminando lento, revisando cada calle, cada esquina, preguntando en tiendas, en puestos, en negocios. Nadie sabía nada. Nadie había visto a una mujer buscando a una niña, y eso lo empezaba a poner nervioso. Él no era papá, nunca lo había sido, pero en ese momento sentía que tenía que cuidar a esa niña como si lo fuera. ¿Te acuerdas de algo más?, le preguntó. Había un señor que vendía juguetes, y una fuente, chiquita, con agua. Mi mamá me dijo que no me moviera, pero vi una muñeca con vestido rosa, y cuando la fui a ver, ya no estaba. Fernando trataba de imaginar el lugar con esa información, pero no era suficiente. Esa parte del centro estaba llena de vendedores, de fuentes, de calles parecidas, y además, la gente que pasaba iba en lo suyo, sin prestar atención. Muchos ni siquiera volteaban a ver a la niña. ¿Tu mamá cómo es? ¿Tiene el cabello largo? Sí, y es bonita, dijo ella, con una sonrisita leve. Siempre me peina con trencitas. Dice que me parezco a ella cuando era chiquita. ¿Y cómo se llama tu mamá? Camila. Fernando se detuvo. Ese nombre le sonó. No era un nombre raro, pero no pudo evitar que le hiciera eco en la cabeza. Lo dejó pasar. No quiso pensar en eso todavía. Tenía que enfocarse en encontrar a esa mujer. Lupita ya llevaba muchas horas sola, y no era seguro seguir caminando por la ciudad sin saber a dónde. Se sentaron un rato en una banca. Lupita se quitó los zapatos y movió los pies con cuidado. Tenía ampollas. Había caminado más de lo que cualquier niña de su edad debería. Fernando se quitó el saco y se lo volvió a poner encima. Se notaba que tenía frío, aunque hacía calor,
A veces, el susto también te hace temblar. ¿Tienes hambre? Ella negó con la cabeza, pero su estómago sonó fuerte. Vamos por algo, ¿sí? Entraron a una tiendita de esas que tienen de todo. Fernando le compró una torta de jamón y un juguito. Ella lo recibió con una sonrisa tímida. Se sentaron otra vez, y mientras comía, Fernando la miraba con atención. La forma en que agarraba el pan con las 2 manos, el cuidado con el que se limpiaba la boca, la forma en que hablaba, todo le parecía tan natural, tan simple, pero al mismo tiempo tan fuerte. Después de comer, siguieron caminando. Lupita parecía un poquito más animada. Se soltó un poco más. Empezó a contar cosas de su casa, de su mamá, de su osito de peluche, que se llamaba Chiquito, aunque ya no tenía forma de nada. ¿Y tu papá? No tengo. Fernando no... Preguntó más. No quería meterle ideas raras ni hacerla sentir mal. A veces, los niños sabían más de lo que uno creía, y a veces sabían muy poco, y estaba bien así. Pero algo dentro de él empezó a hacer clic. No sabía por qué, pero esa niña le provocaba algo, como si ya la hubiera visto antes, como si ya la conociera, o tal vez era solo el hecho de que era buena, que devolvió la cartera sin pedir nada, que confiaba en él sin conocerlo, y eso no se veía todos los días. Dieron otra vuelta por la zona donde ella creía que se había perdido. Pasaron por una plaza, por una calle con más vendedores, por una farmacia, por un puesto de elotes. Nada, nadie. Fernando empezaba a pensar en otra opción. ¿Y si vamos a la policía? Tal vez tu mamá ya está allá buscándote. Lupita lo miró con miedo. Negó con la cabeza de inmediato. No quiero. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que si algún día me perdía no hablara con policías, que hay unos buenos y otros que no, que mejor me esperara donde me perdiera. Pero ya esperé, y no vino. Fernando se quedó callado. Era complicado. No podía dejarla en la calle, pero tampoco podía obligarla a ir a un lugar donde no se sintiera segura. Además, era verdad que a veces las cosas no eran tan simples, y ella no era una niña cualquiera. Tenía una forma de mirar que te hacía pensar, como si supiera más de lo que decía. ¿Y si buscamos un lugar alto para ver si reconoces algo? ¿Como una azotea? Algo así. Encontraron un edificio donde dejaron entrar. Subieron por las escaleras hasta el último piso. Desde ahí se veía gran parte del centro. Lupita se pegó a la reja y miró con atención. Señaló hacia el oriente. Por allá hay una calle que me suena. No sé si es esa, pero se parece. Fernando pensó rápido. Si esa era una pista, tenían que seguirla. Bajaron de nuevo y tomaron un taxi. Él no solía andar así, confiando en las palabras de una niña, pero en ese momento, eso era lo único que tenía. Y además, la forma en que lo decía, lo convencía. En el camino, Lupita iba mirando por la ventana, callada, y de pronto soltó algo que a Fernando lo desarmó por dentro. ¿Y si mi mamá ya no me encuentra? Claro que te va a encontrar, le dijo él, sin pensarlo. ¿Y si se fue? No se fue. ¿Y si me dejó? Fernando volteó a verla. No dijo nada por unos segundos. No sabía qué responder, pero tampoco quería que pensara eso. Tu mamá te quiere, te lo aseguro. Solo está asustada, igual que tú. Lupita no dijo nada más. Se quedó mirando por la ventana, y Fernando se dio cuenta que esa niña le había tocado algo muy profundo, algo que no sabía que tenía guardado. No era solo por devolver la cartera, era algo más, algo que aún no podía explicar, pero que sentía fuerte. Y justo cuando el taxi dobló por una calle donde había un árbol enorme y una tiendita con reja azul, Lupita se levantó en el asiento y gritó: «¡Aquí! Era aquí!». Fernando pagó rápido. Bajaron, y Lupita echó a correr. Se metió por una calle angosta. Corrió hasta una casa con rejas verdes. Tocó la puerta con fuerza, varias veces, mientras gritaba: «¡Mamá! ¡Mamá!». Fernando se quedó parado a unos metros. La puerta se abrió, y ahí estaba. La puerta se abrió despacio, y por unos segundos, el tiempo se quedó como congelado. Fernando no se acercó de inmediato. Se quedó donde estaba, viendo cómo Lupita corría directo a los brazos de una mujer que salió sin pensarlo. Era joven, morena clara, con el cabello largo y recogido en una trenza. Llevaba una blusa sencilla y unos tondinan, pantalones viejos, como si hubiera salido corriendo de casa sin importar cómo iba vestida. La abrazó fuerte, sin decir nada, solo repitiendo su nombre entre lágrimas. «Lupita, ay, mi niña, mi amor, ¿dónde estabas?». La niña la apretó con toda la fuerza que tenía. Fernando sintió un nudo en la garganta, como si acabara de terminar una carrera de fondo, como si todo el estrés que había acumulado desde que la encontró en la calle se le deshiciera de golpe,
Dio un paso hacia adelante, sin querer interrumpir, pero también queriendo asegurarse de que la mujer supiera lo que había pasado. Ella lo notó y lo miró. Por un segundo, sus ojos se cruzaron y algo cambió. Se quedó helada. Fernando también. Hubo un instante en que ambos dejaron de moverse, como si el aire se pusiera espeso. Ella lo reconoció al instante. Su rostro cambió. Ya no era solo una mamá asustada. Ahora era una mujer con miedo, pero otro tipo de miedo. ¿Fernando? Él no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, igual de impactado. ¿Tú? Ella se enderezó un poco. Agarró a Lupita de la mano con fuerza y la puso detrás de ella, como protegiéndola. ¿Tú la encontraste? Estaba sola, en el centro, con mi cartera. Me la devolvió. Camila, que ahora sabían que así se llamaba, respiró hondo. Cerró los ojos por un momento, como si todo se le viniera encima. Fernando la miraba con una mezcla de sorpresa, enojo y confusión. No era cualquier reencuentro. No después de tantos años. No después de la forma en que desapareció. No así. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Ella dudó, pero al final se hizo a un lado. Lupita no entendía mucho, pero los miraba a los dos como si estuviera viendo algo que no sabía si era bueno o malo. Entraron a una sala pequeña, humilde, pero limpia. Había unos sillones viejos, una mesita con una foto rota, un ventilador que apenas giraba. Fernando no perdió tiempo. ¿Qué pasó, Camila? ¿Dónde estuviste todos estos años? Ella lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. No es tan fácil de explicar. Inténtalo. Porque un día desapareciste y nunca supe nada más de ti. Tenía que irme. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Ella bajó la mirada. No contestó. Lupita los miraba de uno al otro, como si supiera que estaban hablando de cosas que no debía oír. No puedo hablar ahora, dijo ella al fin. No así. Esa niña, empezó a preguntar Fernando, pero se detuvo. Ella lo vio con firmeza. Es mi hija. Fernando se quedó callado. No quiso seguir. No ahí. No delante de la niña. Pasaron unos segundos donde nadie dijo nada. Se oía solo el ventilador y el ruido de la calle. Camila se paró. Fue a la cocina. Regresó con un vaso de agua y se lo ofreció a Fernando. Él lo tomó, pero no bebió. No podía. ¿Dónde está tu esposo?, preguntó, como tanteando. No está, respondió ella rápido. ¿Y el papá de Lupita? Eso no importa. Fernando se levantó. Estaba confundido, dolido, y no sabía qué pensar. Había algo raro en todo eso. Demasiado. Salió sin decir más. No podía quedarse ahí. Necesitaba espacio, pensar, entender. Algo le decía que eso no era una simple coincidencia. Al día siguiente, ya en su oficina, pidió a su asistente que buscara información. Solo tenía el nombre, Camila, nada más. Y aún así, logró encontrar algo. Resulta que hace 7 años, una mujer con ese nombre había cambiado de identidad. Nada ilegal, pero sí extraño. No había muchos datos. No aparecía en redes. No había registros recientes, ni trabajo fijo en el SAT, como si hubiera querido borrarse del mapa. Lo que más le llamó la atención fue que, hasta hace poco, no vivía en esa casa. Se había mudado apenas hace unos meses. Eso lo dejó pensando más. Decidió regresar. Necesitaba respuestas. La casa estaba cerrada. Nadie contestó al tocar. Preguntó con los vecinos. Una señora mayor que estaba sentada en la banqueta le dijo que Camila no hablaba con nadie, que era buena gente, pero reservada, que siempre salía con su hija bien peinada y limpia, que a veces llegaba un tipo de cara dura en una moto vieja. Eso sí, decía la vecina, no le gustaba ese hombre. Tenía ojos de bronca. Fernando no preguntó más, pero ya tenía otro dato. Había alguien más, un hombre que visitaba a Camila. ¿Era su pareja? ¿El papá de Lupita? ¿Alguien que la estaba vigilando? Volvió a su oficina y buscó ayuda más profesional. Mandó a investigar. No por venganza, no por chisme. Necesitaba entender qué había pasado. ¿Por qué ella se había ido? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué apareció con una hija justo ahora? 2 días después, recibió un sobre con información. Lo abrió solo, en su departamento. Ahí estaban las fotos. Un hombre, de unos 40 y pocos años, flaco, de cara dura, bigote delgado, entrando a la casa de Camila. Su nombre era Saúl. Tenía antecedentes por fraude, violencia doméstica y hasta una orden de restricción de hace años. No tenía trabajo estable. Andaba siempre en la calle. Se movía en zonas raras. Fernando sintió rabia. Ahora todo empezaba a encajar. Si ese tipo estaba con Camila, tal vez no por decisión propia. Tal vez la tenía controlada, vigilada,
Y Lupita estaba en medio de todo eso. Una niña inocente, en medio de una historia que ya empezaba a oler mal. Esa noche no durmió. No podía. Se le venía la imagen de la niña devolviéndole la cartera. Su forma de hablar, su sonrisa, su tristeza. Todo eso le revolvía el estómago. Y entonces decidió que no iba a dejarlo así. Tenía que saber la verdad completa. No solo por él, por ella. Fernando llegó a la colonia al oriente de la ciudad con una sensación rara en el cuerpo. No era miedo, pero sí esa incomodidad que te da cuando sabes que estás entrando en terreno desconocido. El taxi lo dejó justo en la esquina donde empezaban las casas con rejas oxidadas y paredes llenas de grafiti. No había edificios altos ni centros comerciales, solo calles angostas, puestos de tamales, cables colgando por todos lados, perros echados al sol y niños corriendo con un balón desinflado. No era un lugar bonito, tampoco era el peor. Era uno de esos barrios donde la gente vive al día, donde todo mundo se conoce y donde los problemas se arreglan entre vecinos o no se arreglan nunca. Caminó sin prisa, pero con cuidado. No estaba vestido como para pasar desapercibido. Traía un pantalón limpio, camisa clara, reloj caro. Sabía que no encajaba ahí, pero no le importaba. Tenía que ver a Camila otra vez. Tenía que entender por qué vivía en ese lugar, por qué su vida era tan distinta a la que él recordaba, porque la Camila que él había conocido era alegre, directa, decidida. Soñaban con montar un negocio juntos, viajar, formar una familia. Y ahora estaba ahí, escondida en una colonia donde nadie preguntaba nada y todos cerraban la puerta temprano. Se acercó a la casa donde la había visto la vez anterior. Era una construcción sencilla, de un solo piso, con pintura descarapelada y una reja que se atascaba al abrir. Tocó la puerta, esta vez con más firmeza. Escuchó pasos dentro. Luego, silencio. Después, la puerta se abrió, pero no fue Camila. Era una vecina, una señora de unos 50, cabello pintado de rojo y bata floreada. Lo miró de pies a cabeza sin disimulo. ¿Busca a la Camila? Fernando asintió. No está, dijo ella cruzando los brazos. Salió hace rato con la niña. ¿Sabes si va a tardar? ¿Quién sabe? A veces regresa rápido, a veces no. Pero si quiere esperarla, siéntese ahí, en la banqueta. Aquí la vemos pasar siempre. Fernando se sentó, sin otra opción. La señora se metió a su casa, pero dejó la puerta abierta. Desde adentro salía música, de banda bajita y el olor a comida. Él se quedó mirando la calle. Pasaron varios minutos. Un niño pasó empujando una llanta con un palo. Un señor vendía bolis desde un carrito. 2 chavos en moto hicieron ruido de más. Todo era movimiento, pero también rutina. Ahí la vida tenía otro ritmo. Casi 1 hora después, vio a Camila venir caminando con Lupita de la mano. Traía una bolsa del mandado, y la niña cargaba una bolsa de pan. Al verlo, se detuvo. No hizo caras, solo lo miró. Él se paró de inmediato. «Tenemos que hablar», le dijo él. «Aquí no», respondió ella, bajito, como con prisa. «No ahora». «¿Entonces cuándo?» Ella dudó. Miró a la niña, luego a la vecina que ya se asomaba curiosa desde su puerta. «Mañana, a las 5, en el parque que está junto a la iglesia». Él asintió. No necesitaban decir más. Lupita lo saludó con la manita, y Fernando le devolvió el saludo con una sonrisa suave. No quería que se sintiera rara, ni incómoda. Solo quería que supiera que estaba ahí por ella. También, esa noche, Fernando no dejó de pensar en todo lo que había visto. Esa colonia era un mundo completamente distinto al suyo. Camila vivía ahí, con lo justo, sin lujos, sin comodidades. ¿Cómo había pasado de tener todo por delante a esconderse en ese rincón? ¿Y por qué? Al día siguiente, llegó puntual al parque. Era un espacio pequeño, con bancas viejas y columpios que rechinaban al moverse. La iglesia estaba cerrada, pero la campana colgaba como muda testigo de todo. Camila llegó sola. Llevaba un suéter gris y el cabello suelto. Parecía cansada. Se sentaron en la banca más alejada. «¿Por qué estás aquí, Camila?» «Ya te dije. No podía seguir allá. Tenía que desaparecer». «¿De qué hablas? ¿Quién te obligó a irte?» Ella dudó. Bajó la mirada. Parecía luchar con sus propias palabras. «No puedo contarte todo todavía. Hay cosas que son peligrosas». «¿Estás en peligro?» Ella lo miró directo. «No yo. Lupita». Fernando apretó los dientes. «¿Ese tal Saúl? ¿Qué tiene que ver con esto?» «Todo. Él me ayudó al principio. Me dio dónde vivir. Me apoyó cuando no tenía nada. Pero después cambió. Se volvió controlador, agresivo. Me hizo firmar cosas. Documentos que yo no entendía.
Me decía que si me iba, me quitaba a mi hija, que nadie me iba a creer, que si hablaba, me iba a ir peor. ¿Y por qué no viniste a buscarme? Porque no podía, porque tenía miedo, porque pensé que tú ya me habías olvidado. Fernando se quedó callado. No sabía qué decir. Todo lo que estaba escuchando le revolvía el estómago. No podía creer que Camila hubiera pasado por todo eso sola, que viviera con miedo, que esa niña tan dulce creciera en medio de ese ambiente. Lupita, ella es... Camila no lo dejó terminar. Sí, es tu hija. Esa frase cayó como una bomba. Fernando se quedó helado. Sintió que el mundo se le paraba. Por fin tenía la respuesta que tanto temía, pero no lo dijo con enojo, ni con reclamo. Solo la miró. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero no las soltó, porque en ese momento, lo único que entendía era que tenía una hija que no conocía, que no había visto nacer, que no había abrazado nunca, y eso era mucho. ¿Y él lo sabe? No, ni quiero que lo sepa. Fernando respiró hondo. Miró al cielo por un momento, como buscando fuerza. Voy a ayudarte. Vamos a sacar a ese tipo de tu vida. Y voy a estar para mi hija. No importa cómo. No pienso perder más años. Camila no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, en mucho tiempo, alguien le decía que no estaba sola. Esa noche, después de la plática en el parque, Fernando no podía dormir. Daba vueltas en la cama, miraba el techo, se levantaba, iba a la cocina, regresaba, se sentaba. Nada lo calmaba. Tenía la cabeza hecha un relajo, tenía el corazón apretado. ¿Cómo podía ser que Camila hubiera estado tan cerca todo ese tiempo sin que él supiera nada? ¿Cómo podía tener una hija y no haberse enterado hasta ahora? Era como si la vida le hubiera jugado una broma pesada, como si todo el pasado hubiera regresado de golpe a tocarle la puerta. Al día siguiente, temprano, se vistió sin pensarlo mucho, ropa cómoda, nada que llamara la atención. Quería volver a ver a Camila y a Lupita, pero no para hablar del pasado, no para pelear. Quería verlas bien, vivas, tranquilas. Quería sentir que todavía podía hacer algo. Tomó un taxi y volvió al barrio. El mismo de siempre. Calles con baches, niños corriendo, olor a pan recién hecho mezclado con humo de coche viejo. Ya conocía el camino a la casa. Cuando llegó, no tocó de inmediato. Se quedó unos segundos mirando la reja, recordando la primera vez que la vio abrirse, y a Lupita corriendo hacia su mamá. Tocó 3 veces. Desde adentro se oyó movimiento. La puerta se abrió. Era Camila. Se veían diferentes. Ya no era el momento tenso del reencuentro. Esta vez era otra cosa. Ella lo miró sin sonreír, pero tampoco con enojo. Pasa. Fernando entró. La casa seguía igual. Pequeña, con paredes delgadas, una ventana con cortinas viejas. Lupita no... estaba. Fue con una vecina, dijo Camila, como si le leyera el pensamiento. Se va un ratito a jugar con su hijo. Ahí está segura. Fernando asintió. No dijo nada. Se sentó en el sillón, el mismo donde se había sentado la primera vez. Camila se quedó parada frente a él, con los brazos cruzados. Lo miraba con ese rostro que él conocía de memoria, aunque los años y las cosas la habían cambiado. Pero sus ojos eran los mismos, y en ese momento, él no pudo más. ¿Por qué me dejaste así? ¿Camila? Ella bajó la mirada. Se sentó frente a él. Por fin, después de tanto tiempo, iban a hablar sin gritos, sin excusas, sin mentiras. No fue que yo quisiera irme. Me obligaron. ¿Quién? Mi papá. Fernando se quedó en silencio. Eso no se lo esperaba. ¿Tu papá? Sí. Cuando se enteró que estaba embarazada, me sacó de la casa. Me dijo que si no quería arruinar mi vida, tenía que desaparecer. Que tú eras un error. Que no tenías futuro. Que eras una distracción. Fernando frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Mi papá tenía problemas con tu familia. Cosas viejas, negocios, enojos que yo nunca entendí. Pero él no lo soportaba. Me hizo sentir que si me quedaba contigo, iba a acabar en la calle. Me metió miedo. Me dijo que si no me iba, me quitaba todo. ¿Y tú le hiciste caso? Camila lo miró con los ojos llenos de tristeza. Tenía 19 años, Fernando. Estaba sola, asustada, embarazada. No tenía a nadie más. ¿Qué querías que hiciera? Él se quedó callado. No era justo juzgarla desde su realidad. Ella había estado sola. Lo entendía, aunque doliera. ¿Y después? ¿Por qué no me buscaste cuando nació Lupita? Porque él me mandó lejos. Me llevó con una tía. Me quitó el celular. Me cambió el nombre. Me escondió. Me controlaba todo. Yo solo obedecía. ¿Y Saúl? Camila se encogió de hombros. Lo conocí después, cuando ya no tenía ni casa, ni dinero,
ni a mi papá cerca. Pensé que era buena persona. Me ayudó, me dio techo, me dio trabajo, pero era pura pantalla. Pronto empezó a controlarme también. Me gritaba, me vigilaba, me decía que si me iba a quitar a Lupita, que tenía sus papeles, que él podía hacerlo. Fernando apretó los puños. Sentía rabia, una rabia profunda, no contra Camila, sino contra todos los que la habían lastimado, contra todos los que habían jugado con su vida. Eso se acabó, te lo juro. No voy a permitir que sigas viviendo así, ni tú ni Lupita. Camila lo miró con lágrimas en los ojos. No estaba llorando de tristeza, era otra cosa. Como si por fin alguien le hubiera creído, como si llevara años esperando que alguien dijera eso. Pero justo cuando ese momento parecía traer un poco de paz, se escuchó un golpe en la reja, fuerte, seco, como si alguien hubiera aventado algo. Camila se paró de inmediato. Fernando también. Fueron a la ventana. Saúl estaba afuera, con una botella en la mano, la mirada oscura, la boca apretada. Golpeó otra vez la reja con el puño. «Camila, ábreme, carajo». Camila se quedó paralizada. Fernando la agarró del brazo. «No abras. No puedo hacer eso. Se va a poner peor. No le abras». Saúl golpeó de nuevo. «Sé que estás ahí. Vi que entraste con él. Ábreme, no empieces con tus jueguitos». Fernando agarró el celular. «Voy a llamar a la policía». «No, por favor. Eso lo hace explotar más». «Entonces, ¿qué quieres que haga?» Camila respiró hondo. «Déjame hablar con él. Solo un minuto. Luego se va». «No, te va a lastimar. Déjame. Yo sé cómo». Fernando no estaba de acuerdo, pero tampoco quería hacer las cosas peor. Camila salió. Cerró la puerta detrás. Fernando se quedó atrás, tenso, escuchando cada palabra, cada ruido. «¿Qué haces aquí?», le preguntó ella desde la reja. «¿Quién es ese? ¿El que viene a salvarte? ¿Otra vez con tus historias?», le gritó Saúl. «Ya te dije que no quiero que vengas. No tienes por qué venir a esta casa. No tienes derecho. Tengo derecho a mi hija. Tú no eres su padre». Silencio. Saúl se quedó helado. La rabia en su cara cambió a otra cosa. Sorpresa, enojo, odio. «¿Qué dijiste? ¿Que no eres su padre? ¿Y ese tipo sí?». Camila no respondió. Saúl se fue. No dijo más. Solo lanzó la botella contra la calle y se fue caminando rápido, con los puños apretados. Camila entró de nuevo. Estaba temblando. Fernando la abrazó, sin decir nada. Ella se dejó abrazar, como si lo necesitara más de lo que pensaba. El pasado había vuelto, sí, pero esta vez no se iba a repetir la historia. Fernando no se fue ese día. Se quedó en la casa con Camila hasta que oscureció. Más que nada por si Saúl regresaba. Ella le ofreció un café, aunque solo tenía café soluble. A él le supo distinto, pero no se quejó. Se sentaron en la cocina. No hablaban mucho, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas pendientes, de todo lo que nunca se dijeron. Y cada tanto, Fernando le echaba un vistazo al patio, como si temiera que ese tipo apareciera otra vez con su cara de odio y sus gritos. Camila se movía como si tuviera prisa y miedo al mismo tiempo. Ponía los platos, limpiaba algo que no estaba sucio, revisaba el celular, miraba por la ventana. Se notaba tensa, pero también se notaba que, por dentro, le aliviaba no estar sola. «¿Tú sabías que él tenía antecedentes?», le preguntó Fernando. «Después de un tiempo sí», respondió ella sin mirarlo. «Pero ya estaba metida hasta el cuello. Me hizo firmar papeles, me quitó documentos, me manipuló. Me daba miedo hacer cualquier cosa». «¿Te pegó?». Ella lo miró. No respondió, pero su silencio lo dijo todo. Fernando apretó los dientes. Sentía una mezcla de rabia y frustración. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que no entendía. ¿Cómo es que ella, la mujer que él conoció fuerte, decidida, había llegado hasta ese punto? ¿Y por qué nunca pidió ayuda? ¿Por qué nunca lo buscó? ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no me buscaste antes? Camila se quedó callada. Jugaba con sus dedos mirando la mesa. Luego soltó. «¿Porque no quería que pensaras que volvía solo porque necesitaba algo? ¿Y no lo necesitabas?». «Sí, pero no quería que me vieras rota». «¿Y qué importa eso? A ti tal vez no, pero yo me sentía vacía. No quería que me vieras así. No después de todo lo que soñamos juntos». Fernando se pasó la mano por la cara. Todo eso era demasiado. Y además, seguía dándole vueltas a una sola cosa. Lupita, su hija, su sangre. Y no la conocía. No sabía qué le gustaba, cómo era cuando se enojaba, qué la hacía reír. Había estado 6 años fuera de su vida, y eso lo estaba matando por dentro.
¿Ella sabe? No, sabe nada. Para ella, Saúl siempre fue el señor que vivía con mamá. No lo llamaba papá, nunca se lo permití. Y él tampoco lo forzó, porque sabía que no le salía. Pero yo nunca le hablé de ti. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que me preguntara por ti todos los días, de que me pidiera buscarte. Y no tenía cómo hacerlo, ni por dónde empezar. Fernando se levantó, caminó por la sala pequeña, miraba las paredes, los dibujos de Lupita pegados con cinta, un portarretratos sin vidrio con una foto, borrosa. Nada ahí era de lujo, pero todo tenía el toque de alguien que lucha cada día por mantener algo en pie. Quiero conocerla. En serio. ¿Ya la conociste?, dijo Camila. No, quiero conocerla bien, pasar tiempo con ella, saber quién es, ser parte de su vida. No solo ser el señor que le ayudó a volver a casa. Camila lo miró con desconfianza, no por mala onda, sino porque no sabía si podía confiar de nuevo, porque cuando uno ha pasado por tanto, ya no es fácil abrirle la puerta a nadie, ni siquiera a quien un día fue tu todo. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí. ¿Y qué vas a hacer si ella no quiere? Lo voy a respetar, pero no voy a dejar de intentar. Camila asintió. No dijo que sí ni que no, solo eso. En ese momento, Lupita entró corriendo por la puerta trasera, riéndose. Venía con un globo en la mano y una dona mordida en la otra. Cuando vio a Fernando, se detuvo. Se limpió la boca con la manga. Hola, Lupita. ¿Otra vez viniste? Sí, vine a ver a tu mamá. ¿Y te vas a quedar a cenar? Fernando se sorprendió. ¿Me invitas? Sí, pero si traes pan. A mí me gusta el de Conchita. Él se rió. Entonces voy por una bolsa. La niña lo miró como si ya fuera parte de la casa, como si no tuviera que ganarse nada. Camila también lo notó. Y por un momento, el ambiente cambió. Era como si todo lo malo se hubiera ido por unos minutos. Como si esa pequeña familia improvisada pudiera ser algo más. Esa noche, después de cenar, Fernando se despidió con la promesa de volver al día siguiente. No sabía bien qué estaba pasando, pero algo se estaba abriendo. Algo que no se podía explicar, pero que se sentía bien. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente también. Pasó tardes enteras con Lupita. Iban al parque, comían nieve, hacían dibujos. Él la escuchaba, la miraba, se reía con sus ocurrencias, y cada día sentía más fuerte ese lazo, esa conexión que no se había roto a pesar de los años. Pero mientras todo eso pasaba, algo no encajaba. Había detalles que no cerraban, papeles desaparecidos, un acta de nacimiento que no aparecía por ningún lado. Saúl, llamando desde números desconocidos, una mujer que los miraba desde la esquina cada vez que salían. Una sensación rara, como si algo más estuviera escondido detrás de todo eso. Fernando empezó a dudar, no de Camila ni de Lupita, sino de todo lo que había alrededor. ¿Qué más había detrás de la desaparición de Camila? ¿Qué más estaba ocultando? Las preguntas se acumulaban, y las respuestas no llegaban. Fernando no era un tipo paranoico. De hecho, casi siempre tenía todo bajo control, pero en los últimos días había algo que no lo dejaba en paz. Era como tener una piedrita en el zapato. No dolía tanto, pero estaba ahí, recordándole que algo no estaba bien. Ya había pasado casi una semana desde que volvió a ver a Camila. Había compartido tiempo con Lupita. Se le estaba haciendo costumbre pasar por la colonia, llegar con pan dulce, sentarse en la sala, escuchar cómo le iba a la niña en la escuela, ver cómo Camila se relajaba poquito a poquito. Era como volver a algo que nunca pensó que iba a recuperar, pero aún así, algo no cerraba. Todo había sido demasiado rápido. La aparición de Camila, la historia con Saúl, el papel que firmó sin leer, las amenazas, el miedo, y la niña, Lupita, esa niña que parecía haber nacido para cambiarle la vida. Pero justo por eso, Fernando empezó a pensar más en los detalles. Una tarde, mientras Lupita dibujaba en la mesa con crayones y Camila preparaba una sopa, Fernando agarró una hoja al azar y le preguntó: ¿Tú sabes cuándo naciste? Lupita dejó el crayón en la mesa. Sí, el 5 de febrero. ¿Y en qué año? Ella pensó un poco y dijo: creo que hace 6. Camila escuchó desde la cocina y se tensó. ¿Y tu mamá te lo ha contado? Preguntó Fernando como si nada. Sí, me dijo que nací en una casa, no en un hospital, porque fue muy rápido, que hacía frío y que lloré un montón. Fernando sonrió, pero por dentro sintió algo raro. Camila nunca le había dicho eso. Y, si era cierto, entonces, ¿por qué no había acta de nacimiento? ¿Dónde estaba ese documento? No lo mencionó,
No quería ponerla a la defensiva, pero se fue con esa duda. Y ya en su departamento, se quedó pensando en eso por horas. Al día siguiente, se reunió con su abogado de confianza. No le dijo nombres, solo le planteó una situación. Digamos que tengo una hija que nació hace 6 años, pero no tengo pruebas. Ni acta, ni registro. Solo palabras. ¿Eso qué significa legalmente? El abogado lo miró. Serio, significa que alguien está escondiendo algo, o la niña no está registrada, o está registrada como hija de otra persona. ¿Y si esa persona firmó un documento donde se hacía pasar por el padre? Eso es ilegal, a menos que fuera por adopción o con consentimiento de la madre. Pero si hay presión, amenazas o engaño, ese papel no sirve. Pero hay que probarlo. Fernando lo entendió. Tenía que buscar pruebas. No podía quedarse con la palabra de Camila aunque la creyera. Necesitaba saber exactamente qué pasó, qué firmó ella y qué había hecho Saúl con todo eso. Mandó a su asistente personal a sacar copia de los archivos públicos del registro civil. Tardó 3 días en encontrar algo. El acta de nacimiento de Lupita sí existía, pero tenía un detalle que le revolvió el estómago. Saúl aparecía como el padre. Fernando agarró la hoja con rabia. El nombre completo de Camila, el de la niña, la fecha, todo estaba bien. Pero en el renglón de padre estaba el nombre de ese infeliz. No, podía ser. Camila le había dicho que él no era el papá. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Volvió a la casa, esta vez más serio. Camila lo recibió con la misma sonrisa de siempre, pero él fue directo. ¿Me puedes explicar esto? Le puso la copia del acta en la mesa. Ella se quedó en shock. La miró, tragó saliva, y luego levantó la vista con miedo. Yo no firmé eso. ¿Cómo que no? Él me hizo firmar otra cosa. Me dijo que era una hoja para que la niña tuviera acceso a una escuela. Me engañó. ¿Y no... ¿Leíste? Tenía miedo, Fernando. Me gritaba, me presionaba, y después de firmar, me quitó los papeles. Nunca supe qué hice. Fernando caminaba por la sala como león enjaulado. No la culpaba. Sabía que ella había vivido bajo amenaza. Pero eso no quitaba el problema. Legalmente, Saúl era el papá de Lupita. Y eso complicaba todo. ¿Y si un día ese tipo se la quiere llevar? No puede. Claro que puede, Camila. Está en el papel. Tiene derechos. Y tú no tienes pruebas de que te engañó. Camila se tapó la cara con las manos. Estaba desesperada. Fernando la miró. Se acercó. Escúchame. No te voy a dejar sola. Vamos a arreglar esto. Pero necesitamos pruebas. ¿Hay testigos? ¿Alguien que haya estado ahí cuando firmaste? Una amiga. Se llama Mariela. Trabaja en una farmacia. Ella me vio salir llorando ese día. ¿Puedes hablar con ella? Sí. Hazlo. Lo antes posible. Fernando sabía que esto iba a ser complicado. Pero ya no podía dejarlo pasar. Era su hija. No podía permitir que un tipo como Saúl tuviera ese poder. Ese mismo día, Camila habló con su amiga. Ella confirmó todo. Recordaba ese día. Recordaba el miedo en la cara de Camila. Las amenazas. Estaba dispuesta a declarar si era necesario. Era algo. Pero mientras Fernando movía todo para armar el caso legal, otra cosa le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo es que Saúl tenía acceso a esos documentos? ¿Cómo los registró sin el consentimiento completo de Camila? ¿Quién lo ayudó? Fue entonces cuando su abogado soltó algo que le hizo ruido. Tal vez no actuó solo. Tal vez alguien del registro lo ayudó a meter los datos sin verificar nada. Eso pasa. Es corrupción. Ahí todo cambió. Fernando ya no solo estaba enfrentando a un tipo violento. Ahora sabía que había más gente detrás. Que esto no era solo un problema de pareja o de papeles falsos. Era algo más grande. Y esa sospecha lo iba a llevar a descubrir un secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. Esa noche, Fernando no regresó directo a su departamento. Se quedó en el Cintus coche, estacionado en una calle lejana, pensando, con la mirada clavada en el volante. Tenía muchas cosas encima. La copia del acta de nacimiento de Lupita con el nombre de Saúl. La cara de Camila cuando se la enseñó. El miedo de ella. La impotencia de no poder arrancar ese maldito papel y hacerlo desaparecer. Sentía rabia, frustración, pero sobre todo, una urgencia que lo hacía temblar por dentro. Ya no se trataba solo de amor, de un reencuentro del pasado, de una niña dulce con una sonrisa que le había movido todo. Ahora era una guerra, y del otro lado estaba un tipo con nombre, rostro y odio, Saúl. A la mañana siguiente, Fernando volvió a la colonia. No quiso decirle a Camila que iría. Se estacionó en una esquina, bajó del coche y se sentó en una banca rota frente a la tiendita de siempre.
Esperó. Estaba decidido a enfrentar a Saúl, no para pelear, sino para saber qué tanto sabía ese tipo, qué tan sucio estaba metido, qué tan capaz era de ir más lejos. Porque si alguien iba a proteger a Lupita, iba a ser él. No pasó mucho cuando lo vio. Saúl venía caminando como siempre, con los hombros caídos y la cara dura, la misma mirada de siempre, esa que no necesitaba palabras para incomodar. Cigarro en mano, playera deslavada, cadena colgando del cuello. Lo reconoció en segundos. También Saúl lo reconoció a él. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó sin rodeos, sin freno. Vengo a hablar contigo, respondió Fernando, poniéndose de pie. Saúl lo miró de arriba a abajo. Se rió como si se burlara. ¿Ahora qué? ¿Vienes a quitarme lo mío? Lo tuyo no es Lupita. Ah, ¿no? Qué chistoso, porque en su acta aparezco yo. Tú no. ¿O sí? Fernando se le acercó, firme. Ese documento es falso. La hiciste firmar sin que supiera. Engañaste a Camila. Saúl tiró el cigarro al suelo y lo pisó con rabia. Tú no sabes nada, señor empresario. No tienes ni idea de lo que esa mujer ha hecho para sobrevivir. No eres nadie para venir a dar órdenes aquí. Tampoco soy nadie para ver cómo controlas a una niña que no es tuya. ¿Y tú sí lo eres?, respondió Saúl subiendo el tono. ¿Por qué? ¿Porque tienes dinero? ¿Porque llegaste en tu coche bonito a un barrio donde no te toca? A ti te gusta jugar a salvar al mundo, pero esto no es un juego. Fernando no se movió. Lo miró directo. Voy a hacer las cosas bien, legalmente. Y cuando eso pase no vas a volver a acercarte a Lupita. Saúl se rió de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue más frío, más serio. ¿Y si te dijera que no voy a dejar que eso pase? ¿Y si te dijera que tengo cosas que podrían hacer que te arrepientas? Fernando no respondió, solo lo miró, y en ese momento lo supo. Ese tipo no solo era un problema, era un peligro, no solo por lo que hacía, sino por lo que sabía. Estás avisado, dijo Saúl, dándole un empujón leve con el hombro al pasar junto a él. No te metas en donde no te llaman. Fernando se quedó viendo cómo se alejaba. No podía hacer nada en ese momento. No podía pegarle. No podía armar un escándalo. Tenía que hacer las cosas bien, pero también entendió que Saúl no se iba a rendir, no se iba a alejar solo. Ese mismo día fue con su abogado y le explicó todo. El engaño, la firma, la presión, el nombre en el acta, la amenaza, todo. El abogado le dijo que necesitaban más pruebas, más que una amiga que fue testigo, más que la palabra de Camila. Necesitaban algo que amarrara el caso, un audio, un video, un documento, algo. Fernando volvió con Camila esa tarde. La encontró doblando ropa en el patio. Necesitamos que grabes a Saúl. Ella dejó de doblar. ¿Qué? Sí. Necesitamos que lo grabes diciéndote que te engañó, que el acta fue un truco, algo que lo incrimine. Si tenemos eso, se acabó. No puede pelear legalmente por nada. Camila se quedó pensativa. Tenía miedo. Lo conocía bien. Sabía que Saúl no era tonto. No decía las cosas directo. Y si sospechaba algo, se ponía violento. ¿Y si me descubre? Yo voy a estar cerca. Solo tienes que sacarle la conversación, sin forzarla. Solo déjalo hablar. Que diga lo que ya ha dicho otras veces. Que él movió papeles. Que te hizo firmar. Ella no respondió de inmediato. Se quedó en silencio. Luego asintió. Esa misma noche, Camila lo llamó. Saúl. Le dijo que necesitaban hablar. Que ya no podía seguir así. Que quería aclarar las cosas. Él aceptó. Quedaron de verse en una banqueta, cerca de un parque que quedaba a 2 calles de la casa. Un lugar oscuro, sin mucha gente. Camila escondió el celular en el bolsillo del suéter. Fernando estaba a media cuadra, en su coche, con el motor apagado, solo viendo, pendiente. Saúl llegó. Llevaba una gorra, el mismo tono agresivo de siempre. ¿Qué quieres ahora? Solo quiero hablar. Tranquilo. ¿Vas a decirme que ya no puedo ver a la niña? Solo quiero saber por qué hiciste eso. Lo del acta. Yo no quería eso. Ay, Camila, no seas ingenua. Sabías que era la única forma de protegerte. ¿Protegerme? ¿O controlarme? Lo mismo da. Necesitabas a alguien que pusiera orden. Yo te ayudé. ¿O ya se te olvidó dónde estabas? Cuando me conociste, tú me hiciste firmar sin saber. Y si no firmabas, te quitaban a la niña. Así de fácil. Esas palabras eran justo lo que Fernando necesitaba. Lo oyó todo por el altavoz, desde su coche. Camila lo había logrado. Después de unos minutos, Saúl se fue. Camila regresó con el corazón latiendo rápido, pero con el celular todavía grabando. Se metió directo a la casa y llamó a Fernando. Ya está, tengo la grabación. Fernando la abrazó apenas la vio, no por cariño, sino por alivio.
Esto cambia todo. Saúl ya no era solo un obstáculo, era una amenaza, pero ya no estaban indefensos. Ahora, por fin, tenían con qué defenderse. Las cosas parecían ir tomando forma. La grabación que Camila consiguió con Saúl era justo lo que necesitaban para dar el siguiente paso. Esa noche, cuando Fernando la escuchó completa, supo que no había marcha atrás. Tenían una prueba real, una frase, dicha con toda la seguridad del mundo, que dejaba claro que Saúl había manipulado todo, que se había aprovechado del miedo de Camila para meter su nombre como padre en el acta de nacimiento de una niña que ni siquiera era suya. Pero en lugar de sentir alivio, Fernando sintió otra cosa. Un tipo de ansiedad que no sabía de dónde salía. Tal vez porque sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Porque una cosa es tener la verdad, y otra muy distinta es que todos quieran aceptarla. Al día siguiente, a primera hora, fue con su abogado. Le entregó el audio. El tipo lo escuchó 3 veces seguidas, anotando cosas, marcando segundos exactos. Luego levantó la cara y dijo: «Con esto ya podemos ir a tribunales, pero te aviso, va a ser una guerra. Ese tipo no va a soltar fácil, y legalmente, él sigue en el papel como el papá. No va a desaparecer con solo un audio. Vamos a tener que pelearlo. Juez, pruebas, testigos, todo». Fernando asintió. «No me importa cuánto dure. Yo no me bajo de esta. Entonces prepárate, porque cuando él se entere que lo vas a quitar de en medio, se va a poner peor». Y tenía razón. Esa misma tarde, mientras Fernando estaba en su oficina organizando los papeles con el abogado, Camila recibió una visita inesperada. Tocaron la puerta con fuerza. 2 golpes secos, sin paciencia. Cuando abrió, ahí estaba Saúl, y no venía solo. Traía a una mujer con él, de traje sastre, lentes oscuros y un portafolio en la mano. «¿Qué haces aquí?», dijo Camila, agarrando a Lupita del brazo y haciéndola a un lado. «Vengo a lo que me toca», respondió Saúl con una sonrisa torcida. La mujer del traje sacó una hoja, la extendió frente a Camila. «Tenemos una orden temporal. Saúl puede llevarse a la menor. El acta de nacimiento lo respalda como tutor legal». Camila sintió que el corazón se le iba a salir. La hoja era oficial. Traía un sello, una firma, todo legal. Pero era una mentira respaldada por un papel que no debió existir nunca. «No se la va a llevar. No puede hacer eso». «Ya lo estoy haciendo», dijo Saúl, dando un paso dentro de la casa. «Lupita no se va». «Contigo». La niña, asustada, se abrazó a su mamá. No entendía nada, pero sabía que algo estaba mal. «Mamá, ¿qué pasa? No quiero irme». Camila la apretó con fuerza. Saúl se acercó con descaro, pero justo cuando iba a tocar a la niña, Camila lo empujó con fuerza. «Te dije que no». La mujer del traje sacó el celular. «Si no colabora, tendremos que llamar a las autoridades. Está entorpeciendo un proceso legal». Camila agarró su celular con manos temblorosas. Marcó el número de Fernando. No contestó. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces recordó lo que le había dicho. «Si pasa algo, manda solo una palabra». «Ya». Lo escribió. Lo mandó. Listo. 3 minutos después, Fernando ya estaba bajando de su coche como si el piso quemara. Iba con el abogado. Llegaron directo a la casa. Saúl estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Cuando lo vio llegar, sonrió con burla. «¿Ahora vienes a rescatar otra vez? ¿Crees que con tu cara de bueno y tu traje caro vas a cambiar las cosas?» Fernando no le respondió a él. Miró directo a la mujer del traje. «Ese papel que tiene está basado en un documento falso. Tenemos una grabación donde este señor admite que engañó a la madre de la niña para poner su nombre. Si siguen con esto, se van a meter en un problema legal muy serio». La mujer dudó por un segundo. No lo esperaba. No pensó que estuvieran preparados. «Eso se tiene que ver con un juez. Yo solo cumplo con la orden que me dieron». El abogado de Fernando sacó su propia carpeta. Abrió una hoja. Era una solicitud oficial para congelar cualquier proceso sobre la custodia, hasta que se revisara la validez del acta. También traía firma y sello. «Aquí tiene», dijo el abogado. «Si se lleva a la menor, usted también será parte de la demanda». La mujer miró el documento. Lo leyó rápido. No dijo nada. Luego miró a Saúl. «Esto cambia las cosas. Vamos a tener que esperar la resolución del juez». Saúl se enfureció. «Esto es una trampa. Una maldita trampa. Todo esto es porque tú te metiste». «Fernando». Fernando se acercó, sin miedo. «No me metí. Yo estoy donde siempre debí estar». Saúl quiso decir algo más, pero la mujer lo agarró del brazo. «Ya, vámonos. Esto no termina aquí». Se fueron.
Y por primera vez, Camila sintió que alguien la estaba defendiendo de verdad. Esa noche, Camila se sentó en la cama de Lupita y le explicó todo con palabras sencillas. La niña la escuchaba con atención, con los ojos muy abiertos. «¿Ese señor no es mi papá?» «No, mi amor». «Entonces, ¿quién sí?» «Camila». Respiró hondo. Le acarició el cabello con cuidado. «Fernando». Lupita se quedó callada. No dijo nada. Solo miró a su mamá con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de explicar. Tal vez alivio, tal vez miedo, tal vez las dos cosas juntas. Después de unos segundos, preguntó: «¿Y por qué no me lo dijiste antes?» Camila la abrazó. «Porque no sabía si ibas a estar lista. Pero ya no te voy a esconder nada». Fernando llegó más tarde con unas galletas. Se sentó en la sala con ellas, como si todo fuera normal, pero había algo distinto en el aire. Lupita lo miraba diferente, como si intentara entender quién era él realmente. Y él no podía dejar de pensar que todo lo que había vivido en los últimos días lo estaba llevando a una sola cosa: pelear por su hija, cueste lo que cueste. El lunes empezó con calma, pero esa calma no duró ni media hora. Fernando estaba en su oficina, revisando unos correos, cuando su asistente entró rápido, sin tocar. «Ya encontré lo que me pediste», dijo, dejando una carpeta sobre el escritorio. Fernando se quedó quieto. No estaba esperando nada de negocios. Esa carpeta tenía que ver con Saúl, con ese tipo que desde que apareció se volvió una piedra enorme en el camino. Abrió la carpeta y empezó a leer. Entre las hojas había información que no había salido en las búsquedas normales: movimientos raros, documentos alterados, pagos ilegales. Saúl había hecho muchas cosas para cubrirse las espaldas. Ahí estaba el nombre de una mujer que trabajaba en el TI. Registro civil. Apellido Méndez. Ella fue quien modificó el acta de Lupita. No fue un error. Fue algo hecho a propósito. Había un depósito a su cuenta, justo unos días antes de que se firmara el acta. También había correos entre ella y Saúl. No eran muchos, pero eran suficientes para levantar sospechas. Fernando agarró el celular y le marcó al abogado. «Ya tenemos algo más grande», le dijo. «Esto ya no es solo una pelea por custodia. Esto es fraude. Esto es corrupción». El abogado quedó de reunirse con él esa misma tarde para armar un informe y llevarlo directo a un juez. Pero Fernando no se conformó con eso. Mandó a seguirle el paso a la tal Méndez, no para acosarla, sino para saber si estaba metida en algo más. Y no se equivocó. Esa mujer, según los registros, había firmado al menos 5 actas de nacimiento irregulares en los últimos 3 años, todas con el mismo patrón: nombres modificados, padres falsos, firmas sin validación. Y en todas había alguien como Saúl, un hombre aprovechado, sin escrúpulos. La verdad era mucho más fea de lo que pensaban, y Fernando, aunque no lo decía en voz alta, sentía que estaban metidos en algo más grande, algo que no se resolvía con una demanda común. Pero no todo era oficina ni papeles. Esa misma tarde, Fernando pasó por Lupita a la salida de la escuela. Era la primera vez que lo hacía. Camila le había dado permiso. Fue algo sencillo, pero especial. Ella salió con su mochila colgada, el uniforme arrugado, y al verlo, se quedó quieta. No corrió hacia él, pero tampoco se escondió. Caminó despacio hasta llegar a su lado. «¿Vienes por mí?» «Sí», le dijo él con una sonrisa. «Si está bien para ti». «Sí». Se subieron al coche y fueron por un helado. Ella pidió uno de chocolate. Fernando se lo pidió igual, solo por acompañarla. Se sentaron en una banquita cerca del parque. Ella no hablaba mucho, pero sí lo miraba, como si estuviera empezando a aceptar la idea de que ese señor que al principio era un desconocido, ahora era alguien importante, alguien diferente. «¿Tú qué hacías cuando eras niño?», le preguntó de la nada. Fernando sonrió. «Jugaba fútbol con mis primos. También me escondía de mi abuela cuando no quería comer sopa». Lupita rió bajito. «Yo también me escondo cuando mamá hace sopa». Fernando la miró con ternura. En esas pequeñas cosas se veía la conexión. Esa niña tenía su sangre, y poco a poco también iba teniendo su cariño. Pero el momento bonito se cortó cuando su celular vibró. Era un mensaje del abogado. «Llámame. Urgente». Se disculpó con Lupita y contestó. «¿Qué pasó?» «Revisé bien los documentos. Hay algo más raro». «¿Qué?» «La firma de Camila. No coincide con la de los documentos oficiales. Esa firma en el acta fue falsificada. Y no solo eso. El número de folio del acta pertenece a otra persona, a otra niña». Fernando sintió que el piso se le movía. «¿Qué me estás diciendo? ¿Que el acta de nacimiento de Lupita no es solo un error? Es un robo de identidad».
Usaron los datos de otra niña para crear esa acta. Es algo grave. ¿Dónde está la otra niña? No lo sabemos aún, pero ya pedí el registro completo. Esto podría ser parte de una red. Fernando colgó con el corazón acelerado. Miró a Lupita, que ahora jugaba con una envoltura de servilleta, haciendo como si fuera un barquito. Él sonrió para no espantarla, pero por dentro estaba encendido. Esto ya no era solo un tipo violento que quería controlarlo todo. Esto ya era una red de gente manipulando documentos, robando identidades, jugando con vidas, y su hija estaba metida en medio. Esa noche, cuando fue a ver a Camila, le contó todo. Ella se quedó helada. Nunca pensó que las cosas llegaran tan lejos. Pero al mismo tiempo, algo en ella hizo clic. Es por eso que todo fue tan fácil para él, dijo. Ya tenía todo armado. Solo necesitaba una firma y alguien con miedo. Fernando le agarró las manos. Ya no estás sola. Esto lo vamos a sacar. Pero necesito que estés fuerte. Estoy cansada, Fernando. Yo también. Pero no nos... Podemos rajar ahora. Camila asintió. Sabía que no era el momento de rendirse. Minutos después, tocaron la puerta. Era la vecina de enfrente, la señora Mónica. Perdón que moleste, Camila, pero vi a un hombre hace rato, parado en la esquina. Estaba viendo tu casa. No traía moto, ni se movía. Solo miraba. Y cuando le pregunté si buscaba algo, se fue. Fernando se levantó de inmediato. Salió a la calle, pero ya no había nadie. Mónica tenía razón. Alguien los estaba vigilando. Camila lo alcanzó. ¿Crees que fue Saúl? No lo sé, pero ya no estamos en un juego. Tenemos que actuar rápido. Camila miró hacia la calle vacía. Ya no era solo miedo, ahora era coraje. Y Fernando ya sabía que el siguiente paso era más grande que todo lo que habían hecho hasta ahora. Camila no durmió bien esa noche. Dio vueltas en la cama. Se levantó varias veces. Fue a ver que Lupita estuviera bien. Se quedó sentada en la orilla del colchón, mirando la ventana sin moverse. No era solo el miedo de que Saúl regresara. Era otra cosa, más profunda. Sentía que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido, que cada paso que daban los acercaba a algo que ya no podían frenar. A las 6 de la mañana, el celular vibró. Era un mensaje de Fernando. Tengo que hablar contigo. ¿A solas? ¿Puedes salir un rato? Que nadie se entere. Camila respondió con un simple sí. Dime dónde. Una hora después, lo esperaba sentada en una banca del parque que estaba frente al mercado viejo. Tenía un suéter encima, lentes oscuros y el cabello suelto. Trataba de pasar desapercibida. Había llevado su bolsa, pero adentro, por si acaso, traía una copia de la grabación que había hecho días antes, y una foto de Lupita, por si algo salía mal y alguien necesitaba saber quién era su hija. Esa era la mentalidad con la que vivía ahora, siempre con miedo, siempre prevenida. Fernando llegó caminando desde el otro extremo del parque. Vestía informal, gorra, chamarra sin marca, como cualquier otro vecino más. Se sentó junto a ella sin decir palabra. Solo la miró. Camila fue la primera en hablar. ¿Por qué tanto secreto? Porque alguien nos está vigilando. No es solo Saúl. Camila frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Fernando respiró hondo. Sacó una hoja doblada del bolsillo y se la entregó. Esto me lo dieron ayer. Es un reporte de los investigadores que contraté. Uno de los tipos que anda rondando tu casa trabaja para una mujer que no tiene nada que ver con Saúl. O al menos, eso pensábamos. Camila abrió la hoja y empezó a leer. El nombre que apareció ahí la dejó congelada. Leticia Zamora. ¿La conoces?, preguntó Fernando. Camila se quedó callada. Luego dijo en voz baja. Sí. ¿Quién es? Mi madrina. Fernando la miró sorprendido. ¿Tu madrina? Sí. Amiga de mi papá desde que eran jóvenes. Una señora con mucho dinero. Poderosa. Muy metida en la política. Pero siempre fue buena conmigo. Hasta que quedé embarazada. ¿Y qué pasó? Me cortó. Me dijo que había defraudado a mi familia. Que yo ya no era bienvenida en su casa. Que mi hija no tenía lugar en su mundo. Fernando se quedó en silencio. Iba entendiendo lo que estaba pasando. ¿Y tú crees que ella? Sí. Ahora todo tiene sentido. Ella tiene amigos en todos lados. Es capaz de mover contactos, documentos, policías, jueces. Si ella supo que Lupita era hija tuya, seguro pensó que podía meterse. Lo raro es que no haya aparecido antes. Fernando se inclinó hacia ella. ¿Y qué tiene que ver ella con Saúl? Camila lo pensó unos segundos. Saúl. Conocía a mi papá. Tal vez fue a través de ahí. Tal vez ella le dio poder, información o dinero. ¿Para qué? Para desaparecerme. Para asegurarse que yo no volviera.
para que tú y yo no nos volviéramos a cruzar. Fernando sintió un escalofrío, no porque no creyera lo que estaba oyendo, sino porque ya todo tomaba otro tono. Esto ya no era solo entre dos personas. Había alguien más grande detrás, alguien con influencias, que podía cambiar papeles, manipular a la justicia, meter miedo. «Tengo que verla», dijo Fernando. «Necesito hablar con ella». Camila lo miró con una mezcla de miedo y coraje. «No te conviene. Esa mujer no juega limpio. Si se entera que sabes lo que hizo, va a reaccionar. No te va a recibir como amigo. ¿Tú tienes cómo contactarla?» Camila dudó. «Sí, tengo su número, pero no quiero llamarla». Fernando no insistió. Sabía que no podía presionarla. «Está bien, pero si aparece necesito saberlo. Ya no podemos dejar cabos sueltos». Camila asintió. Guardó la hoja en su bolso y luego le tomó la mano. Fue algo rápido, pero lleno de significado. «Gracias por no rendirte». Fernando apretó su mano. «No lo voy a hacer». Pasaron unos segundos en silencio. Luego se pararon y caminaron por calles distintas para no llamar la atención. Más tarde, Camila regresó a su casa. Cuando iba entrando, encontró una caja pequeña en la puerta. No tenía remitente. La levantó con cuidado, la metió y la abrió en la sala. Adentro había una carta, escrita a mano, con una letra que reconoció al instante. Era de Leticia. «Camila, ya sé todo. Me decepcionaste una vez, y ahora lo vuelves a hacer. No me obligues a actuar. Te lo advierto, por última vez». Camila se quedó paralizada. Era una amenaza, fría, elegante, peligrosa. Esa noche no cenó, no durmió. Se quedó sentada con la carta en las manos, porque ahora sabía que no estaban peleando solo por una niña. Estaban peleando contra alguien que podía destruirlo todo sin mover un dedo. Camila tenía la carta en la mano como si quemara. No era un papel cualquiera. Era la señal clara de que Leticia ya se había metido en todo esto, que estaba al tanto de todo, que ya no había marcha atrás. Se levantó, guardó la hoja en un sobre, la metió dentro de una mochila vieja y salió de la casa como si la estuvieran persiguiendo. Caminó rápido, sin voltear atrás. No podía arriesgarse a que nadie la siguiera. No quería que Lupita viera su cara de susto, ni notara que algo iba mal. Llegó a una panadería donde había dicho que se encontraría con Fernando si algo pasaba. Él ya estaba ahí, sentado en una mesa cerca de la ventana, con un café en la mano. La vio entrar y se levantó al instante. «¿Estás bien?» Camila no contestó, solo le puso el sobre en la mesa. Fernando lo abrió, leyó la carta. Su cara cambió. «¿Esto es en serio?» «Sí. Llegó esta mañana. Estaba en la puerta, sin nombre, sin sello, sin nada». Fernando volvió a leerla, cada línea. Luego dejó el papel sobre la mesa. «Entonces sí está metida, y no quiere que se sepa». Camila asintió. «Esto ya es demasiado, Fernando. Esto no es una pelea por una niña. Es un juego de poder. Ella quiere controlarlo todo. Y si eso implica desaparecerme de nuevo, lo va a hacer». Fernando se inclinó hacia ella. «No lo va a hacer. Esta vez no estás sola. No entiendes. Leticia siempre hace que parezca que tú estás equivocado, que tú eres el problema, y tiene contactos en todos lados. Si quiere, en 2 días nos pueden quitar a Lupita, sin una razón válida. Entonces hay que adelantarnos. Vamos con esto a los medios». Camila abrió los ojos. «¿Estás loco? Es la única forma. Que la gente sepa. Si esto se hace público, ella no va a poder mover todo como antes. Ya no estamos en esos tiempos. Las cosas cambian cuando hay ojos encima». Camila dudó. No quería exponer a su hija, pero también sabía que no podían esconderse para siempre. No podemos salir diciendo que Leticia está detrás de todo sin pruebas. Fernando se quedó pensando. Luego sacó su celular. «Yo tengo cómo conseguirlas, pero necesito que me digas algo. Y esta vez, necesito que seas completamente honesta». Ella lo miró sin decir nada. «¿Leticia te obligó a irte hace años? ¿Fue ella quien te separó de mí?» Camila tragó saliva. «Sí, pero no fue solo ella». Fernando se quedó serio. «Entonces, ¿quién más?» Camila bajó la mirada. «Mi papá. Él fue el primero. Cuando se enteró del embarazo, me encerró en casa. No me dejó verte, no me dejó hablarte, me quitó el celular, me sacó de la universidad, me dijo que eras una amenaza, que tú solo me ibas a arruinar, que tu familia era una mancha para nosotros». Fernando se quedó callado. Recordaba bien cómo el papá de Camila lo trataba, siempre con desprecio, con esa mirada de superioridad. ¿Y Leticia? Ella fue más sutil. Me dijo que si me iba contigo, me iba a hundir, que si tenía a la niña, no me iban a dejar entrar a ningún círculo, que iba a cargar con ese error toda mi vida.
Me hizo sentir que mi hija era un castigo. Fernando no podía creer lo que escuchaba. Era como si todo el pasado se le acomodara en la cabeza de golpe. Las veces que ella no contestaba, las excusas, la forma en que un día simplemente desapareció. ¿Y tú? ¿Por qué no me buscaste cuando nació Lupita? Camila lo miró directo a los ojos. Porque me sentía rota, porque no tenía fuerzas, porque creí que no me ibas a perdonar. Fernando apretó la mandíbula. No me diste la oportunidad. Lo sé. Se hizo un silencio tenso, un silencio que dolía. Fernando tomó aire. ¿Y por qué ahora me lo cuentas? Porque ya no puedo seguir escondiendo cosas, porque tú tienes derecho a saber, pero también porque... Se detuvo, tragó saliva, porque hay algo más. Fernando la miró, esperando. La razón por la que Leticia se está metiendo no es solo por control. Hay algo que tú no sabes. ¿Qué? Camila se tardó en decirlo. Lupita es heredera de una propiedad de la familia de mi mamá, una casa vieja, en Morelos. No vale mucho, pero hay un terreno. Leticia siempre quiso que se vendiera, pero cuando mi mamá murió, el testamento decía que era para mí, y si yo no la aceptaba, pasaba directo a mi hija. Leticia se molestó tanto que desde entonces me hizo la vida imposible, y ahora que sabe que Lupita es tu hija, lo ve como una amenaza doble. Fernando se recargó en la silla. Estaba pasmado. ¿Y por qué no me dijiste eso antes? Porque me daba miedo que pensaras que todo esto era por dinero, que me estaba acercando otra vez por interés. Fernando negó con la cabeza. No vuelvas a pensar eso. Yo no estoy aquí por papeles ni herencias. Estoy aquí por ti, por mi hija. Camila lo miró con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por todo lo que se estaba liberando. Pero justo cuando parecía que el momento era de unión, el celular de Fernando sonó. Era su asistente. ¿Sí? Señor, acaba de llegar una notificación urgente al correo de la empresa. Un abogado del despacho Zamora y Asociados presentó una demanda en su contra por interferencia indebida con la custodia legal de una menor. Fernando se levantó de golpe. ¿Cómo? La firmó Leticia Zamora. Ya está en medios. Están filtrando tu nombre. Fernando colgó sin decir nada más. Miró a Camila. Ella ya lo sabía. No por la llamada, sino porque lo vio en su cara. Ya empezó, dijo ella, bajito. Fernando se pasó la mano por la cara. Sabía que esto iba a pasar, pero no tan pronto. No de esa forma. Ahora sí, tenemos que movernos. No hay tiempo. Camila agarró su bolso. ¿A dónde vamos? Fernando no dudó. A buscar la verdad completa. Fernando y Camila salieron de la panadería sin decir una sola palabra más. Subieron al coche, cada uno con su mente llena de preguntas. El celular de Fernando no dejaba de vibrar. Correos, mensajes, llamadas. La noticia ya estaba corriendo. Leticia lo había expuesto. Había usado su nombre, su cara y su relación con Camila para armar un escándalo. No le bastaba con amenazar en privado. Ahora quería ensuciarlo en público. Y eso solo confirmaba que se venía lo peor. ¿Qué hacemos?, preguntó Camila, mientras se agarraba fuerte al borde del asiento. Vamos a hablar con alguien que estuvo ahí desde el principio, dijo Fernando sin mirarla. ¿Quién? Mi mamá. Camila se puso tensa. Hacía más de 7 años que no la veía. La última vez fue justo antes de desaparecer. La señora nunca la quiso del todo. Siempre fue amable, pero distante. Toleraba la relación porque Fernando estaba enamorado, pero en el fondo pensaba que ella no era suficiente. Y ahora, con todo lo que había pasado, Camila no sabía cómo iba a reaccionar al verla de nuevo. Llegaron a una casa grande, con portón blanco y cámaras en las esquinas. Fernando bajó primero. Camila dudó, pero al final salió también. Tocaron el timbre. Pasaron segundos largos antes de que se abriera la puerta. Era la señora Elena, madre de Fernando. Pelo corto, perfectamente peinada, blusa beige, mirada fría. Se quedó parada frente a ellos sin moverse. «Necesito hablar contigo», dijo Fernando. Ella los dejó pasar sin decir una palabra. Ya adentro, en la sala, ofreció café sin ganas. Camila se quedó de pie. No sabía si sentarse o si salir corriendo. Fernando fue directo. ¿Sabías que Leticia está detrás de esto? La señora Elena lo miró sin sorpresa. Claro que lo sabía. Siempre ha estado detrás. Camila abrió los ojos. No esperaba esa respuesta. ¿Y nunca dijiste nada?, reclamó Fernando. ¿Para qué? En ese momento ustedes no me escuchaban. Yo les advertí que estaban jugando con fuego, y cuando ella desapareció, tú caíste en la tristeza, y yo no iba a meterme más. Fernando se acercó un paso. ¿Tú sabías que Camila fue obligada a irse? Sí, tu papá lo arregló todo con el papá de ella. No lo detuve.
Fue su decisión. Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco lo impedí. Camila se quedó helada. ¿Usted sabía? ¿Y me dejó ir así, sabiendo que yo estaba embarazada? Tú no sabes lo que es tener que proteger una familia. Tú solo veías a Fernando, pero yo tenía que ver todo. El apellido, la empresa, los enemigos. Leticia tenía razones para actuar, y yo no podía enfrentarme a todos al mismo tiempo. Fernando dio un paso más. Entonces tú también tuviste que ver. También fuiste parte del plan para separarnos. Elena se paró. Yo no firmé nada. No amenacé a nadie. Pero tampoco hice nada por evitarlo. ¿Eso me hace cómplice? Tal vez. Pero era otro momento. Ahora las cosas han cambiado. Camila la miró con rabia. Usted pudo haberlo evitado. Yo no tenía a nadie. Solo necesitaba un lugar seguro. Pero todos me cerraron la puerta. La señora Elena no. Respondió. Tomó un sorbo de su café y luego miró a su hijo. Leticia no va a parar. Ella está furiosa. Porque tú, Fernando, siempre fuiste el que se le escapó del control. Siempre hiciste lo que quisiste. Y ahora que volviste a buscar a Camila, le estás tocando lo único que no tolera. Perder. ¿Y qué sigue? Preguntó Fernando. Te va a atacar por todos lados. Con prensa, con abogados, con rumores. Va a inventar cosas. Va a comprar testigos. Pero lo peor no es eso. ¿Entonces qué? Va a buscar a Pient. Lupita. Va a querer meterle ideas. Confundirla. Si logra eso, todo lo que hagan ustedes se va a volver más difícil. Fernando tragó saliva. Miró a Camila. Ella ya tenía lágrimas contenidas. Tenemos que proteger a nuestra hija, dijo Fernando con firmeza. Van a tener que decidir si la esconden o si enfrentan todo de frente. El silencio se volvió pesado. Fernando tomó la mano de Camila y asintió. La vamos a enfrentar. Los dos. Ya no hay marcha atrás. Salieron de la casa con un nudo en el estómago. Todo lo que creían saber se acababa de mover. Lo que parecía una pelea legal era en realidad una red de decisiones que se habían tomado desde hace años y ahora estaban pagando el precio. Al llegar a la casa, encontraron una carta bajo la puerta. Otra. Esta vez no era de Leticia, era del abogado de Saúl. Decía que estaban solicitando una orden de restricción contra Fernando por acoso e intromisión en la vida de la menor. Camila casi se desmaya. ¿Qué más van a inventar? Fernando tomó la carta, la rompió en pedazos y la tiró al bote de basura. No importa lo que inventen, ya no les tengo miedo. Esa noche, Fernando se quedó a dormir en el sillón. Camila no lo dejó irse. Lupita, sin saber mucho, solo le dijo antes de dormir: ¿Mañana vas a venir por mí otra vez? Fernando le sonrió. Mañana, pasado y siempre. Y aunque esa promesa le salió fácil, sabía que al día siguiente iban a empezar a golpear más fuerte, porque el pasado ya no era un recuerdo. Ahora estaba aquí, y no pensaba irse. Camila despertó con el estómago revuelto, no por lo que había comido, sino por lo que estaba pasando. Se levantó sin hacer ruido, fue directo al cuarto de Lupita, y la encontró durmiendo boca abajo, abrazada a su osito todo sucio. Se le quedó viendo largo rato. Esa niña no sabía ni la mitad de lo que se estaba moviendo a su alrededor, pero igual estaba en medio de todo. La querían como bandera, como trofeo, como excusa. Nadie más que ella sabía lo que se sentía cargar con ese miedo. Todos los días, miedo a perderla, a que alguien más decidiera por ella. En la cocina, Fernando ya estaba despierto. Había dormido en el sillón, y no parecía haber descansado nada. Tenía cara de que había estado toda la noche pensando. En la mesa había papeles, documentos, notas. Se estaba preparando para todo lo que venía. ¿Dormiste algo?, preguntó Camila sirviendo café. Lo justo, pero estoy listo. Ella se sentó frente a él. ¿Qué hacemos con lo de la orden de restricción? Mi abogado ya la está revisando. Es puro show, Camila. Lo hacen para ensuciarme, pero no tiene sustento. No hay pruebas. ¿Y Leticia? No ha vuelto a mandar nada. Pero eso me preocupa más. Cuando se calla, es porque está tramando algo. Camila se pasó las manos por la cara. Ya se sentía agotada. Y lo peor era que apenas estaban en la mitad de todo esto. Más tarde, salieron los dos a dejar a Lupita en la escuela. Camila la llevó de la mano, mientras Fernando se quedó observando desde el coche. No querían que los demás padres empezaran a hablar o que alguien tomara una foto. Todo debía parecer normal. Apenas volvió Camila al coche. Le sonó el celular. Número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Bueno? Una voz de mujer, calmada, segura. Camila, qué gusto volver a escucharte. Camila se quedó helada. Leticia, no me cuelgues.
No estoy aquí para pelear. Solo quiero hablar contigo. A solas. Como antes. No tenemos nada que hablar. Claro que sí. Tienes que pensar en Lupita. Esto ya no se trata de ti ni de... Fernando. Se trata de lo que es mejor para ella. Lo mejor para ella es estar conmigo. Con su mamá. No en manos de gente que la quiere usar. Camila, tú sabes que no estás en condiciones. No tienes recursos. No tienes estabilidad. No tienes poder. Fernando puede protegerla, sí, pero no tiene idea de cómo funciona el mundo real. El mundo donde yo me muevo. Ese mundo suyo me destruyó. Leticia se rió bajito. Y aún así, sigues viva. Eso significa que no lo hice tan mal. Camila cortó la llamada. Temblaba. Estaba pálida. Fernando la miró. ¿Qué dijo? Que quiere hablar conmigo. A solas. ¿Vas a hacerlo? No quiero, pero tal vez necesitemos saber qué está tramando. Camila no respondió. Guardó el celular con rabia. Todo esto es un asco, Fernando. Nadie piensa en Lupita como niña. Solo la quieren usar como escudo. Yo no. Camila lo miró. Quería creerle. Y lo hacía. Pero eso no quitaba todo lo que tenía encima. A mediodía, Fernando fue a reunirse con su abogado. Le explicó lo de la llamada y el cambio de actitud de Leticia. Está jugando a dos caras, dijo el abogado. Con ustedes se muestra amable, con los medios los destroza, y con los jueces va por la vía legal. Pero ya sabemos cómo opera. Ahora hay que ir por otro lado. ¿Cuál? Ella manipula, miente, usa influencias. Pero si alguien la desobedece, lo hace a un lado. Hay que encontrar a alguien que haya trabajado para ella y haya salido mal. Un ex empleado, un socio que haya sido traicionado. Alguien que la conozca bien y quiera hablar. ¿Crees que podamos encontrar algo así? Ya lo estamos buscando. Y tú concéntrate en proteger a Camila y a la niña, porque si Leticia las toca, se va a arrepentir. Esa misma tarde, mientras Fernando estaba en la oficina, Camila recibió una visita inesperada. Estaba doblando ropa cuando tocaron la puerta. No era Saúl, ni vecinos. Era una mujer joven, bien vestida, con una bolsa elegante colgada del hombro. ¿Camila? Sí, soy Andrea. Trabajé 3 años con Leticia Zamora. ¿Puedo ayudarte? Camila no sabía si creerle o no, pero la hizo pasar. ¿Por qué estás aquí? Porque sé lo que estás viviendo. Porque yo también viví su forma de controlar. Y porque ya me harté. Ella me despidió hace unos meses cuando descubrí unos documentos falsos que usaba para chantajear gente. Me hizo firmar un acuerdo de silencio. Pero tengo copias de todo. Y si esto se trata de proteger a una niña, estoy dispuesta a hablar. Camila no sabía si llorar o gritar de la emoción. ¿Tienes pruebas? Sí. Correos, audios, transferencias, órdenes falsas, todo. ¿Y qué quieres a cambio? Andrea la miró directo. Nada, solo justicia. Camila agarró su celular y marcó a Fernando de inmediato. Tienes que venir ahora. Esa noche, en la casa, los 3 revisaron la información. Lo que Andrea tenía era suficiente para tumbar a Leticia. Era todo lo que necesitaban. Fernando la miraba como si hubiera aparecido un milagro. Camila no paraba de agradecerle. ¿Sabes lo que estás arriesgando?, le preguntó. Fernando. Sí, pero ya me quitaron suficiente. Ya no me importa. Andrea les entregó todo. Lo guardaron en una carpeta y lo sellaron. Al día siguiente, lo entregarían a la fiscalía. Pero justo cuando se estaba yendo, Andrea dijo algo más. Hay algo que no está en los papeles. Leticia no quiere a Lupita solo por odio o por control. Hay un motivo más fuerte. ¿Cuál? Porque no soporta que esa niña tenga algo que ella no tiene. Una familia real. Camila se quedó helada. ¿Qué? Leticia nunca pudo tener hijos. Lo ocultó toda su vida. Y ahora que ve a Lupita con ustedes, no puede con la idea. Por eso quiere destruirlos. Porque no puede soportar ver lo que nunca pudo tener. Camila no dijo nada. Se quedó parada, como si se le hubiera ido el alma del cuerpo. Fernando le puso la mano en la espalda. Ya no puede tocarnos más. Pero los dos sabían que lo peor aún no había pasado. Fernando cerró la puerta con seguro, bajó todas las cortinas de la sala y apagó las luces del frente. Camila estaba en 1900, la cocina, con la cabeza baja, removiendo una taza de café que ya se había enfriado. Andrea, la ex asistente de Leticia, estaba sentada en el comedor con una carpeta en las piernas y una memoria USB en la mano. La situación era clara. Ya no se trataba de defenderse. Ahora era momento de contraatacar. Tenemos que actuar ya, dijo Fernando sin rodeos. Leticia nos va a reventar desde todos lados si no la detenemos antes. ¿Y cómo lo hacemos?
preguntó Camila sin mirarlo. ¿Vamos a la policía? ¿A un juez? ¿A la prensa? A los tres, respondió Fernando. Pero tiene que ser ordenado, sin errores. Un paso en falso y nos hunde. Andrea asintió. Yo puedo entrar a su oficina. Aún tengo acceso al sistema, no al físico, pero sí a los correos y carpetas compartidas. Sé dónde guarda todo lo que no quiere que vean. ¿Y puedes sacar más pruebas?, preguntó Fernando. Sí, pero necesito ayuda. Si alguien me apoya desde afuera, podemos rastrear desde 2 dispositivos al mismo tiempo. Yo lo hago, dijo Fernando sin dudar. Tú dime qué hacer. Camila levantó la cara. ¿Y yo qué hago? Fernando se le acercó. Tú vas a proteger a Lupita. Pase lo que pase, no la dejes sola. Si algo se sale de control, la sacas de aquí y te escondes. ¿A ese nivel? Sí, dijo Andrea. Leticia tiene gente que trabaja por debajo. Seguridad privada, abogados con 0 escrúpulos y contactos en oficinas que ni imaginas. Si se entera de lo que estamos haciendo antes de tiempo, nos puede meter en un problema muy feo. Camila respiró hondo. Entonces díganme qué necesito tener listo. Documentos, identificaciones, una mochila con lo necesario. Si tienes que salir corriendo con tu hija, no puedes perder tiempo. Ya todo esto no es una discusión familiar, es otra cosa. Esa noche hicieron 3 copias de todos los documentos que Andrea trajo. Una se guardó en casa de Camila, otra con el abogado de Fernando, y la tercera la subieron a la nube con contraseña cifrada. Andrea le enseñó a Fernando cómo entrar al sistema de Leticia desde una red alterna, con una VPN y acceso remoto. Todo sonaba más a película que a vida real, pero era lo que tocaba, y Fernando estaba más que dispuesto. Al día siguiente, Andrea le escribió a Leticia como si nada. Tengo unos informes antiguos en mi equipo, los subiré al sistema, hoy mismo. Leticia respondió con frialdad. Hazlo, no me falles otra vez. Era la prueba de que todavía no sospechaba nada. Mientras tanto, Camila fue a recoger a Lupita temprano a la escuela. No quería arriesgarse. La niña no preguntó mucho, pero notó el nervio en la cara de su mamá. ¿Vamos a ir a otro lugar?, preguntó desde el asiento trasero del coche. No por ahora, pero si algún día te digo que tenemos que irnos rápido, ¿me haces caso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que estés bien. Nada más. Lupita no insistió, pero se agarró fuerte de su osito, el mismo de siempre, como si eso le diera seguridad. Mientras Camila acomodaba una mochila con ropa, papeles y algo de dinero, Fernando ya estaba conectado con Andrea en línea. Ella desde una cafetería con Wi-Fi público, él desde su oficina. Los dos entraron al sistema de Leticia sin ser detectados. Era como meterse en una cueva llena de secretos. Aquí está, dijo Andrea por el micrófono. Mira esto. Un archivo con el nombre Ajustes internos. Se abría en la pantalla. Dentro había conversaciones donde Leticia daba instrucciones directas para modificar documentos, órdenes a su personal para registrar actas falsas, mover influencias legales, esconder movimientos de dinero en efectivo. Fernando no podía creer lo que estaba viendo. Todo estaba ahí, por escrito, sin filtros. Con esto podemos tumbarla, dijo Andrea mientras seguía bajando documentos. Pero hay más. Abrió otra carpeta. Ahí estaba un documento titulado L. Guadalupe C. Es Lupita, dijo Andrea. Ábrelo. Adentro había una lista de pasos a seguir para quitarle la custodia a Camila. Tenían todo planeado. Inventar problemas de salud mental, crear reportes falsos, grabar videos manipulados. Todo estaba calculado. Cada paso, como si fuera un proyecto más. Fernando sintió una mezcla de rabia y miedo. Si Leticia era capaz de eso, era capaz de todo. ¿Ya copiaste todo esto? Sí, ya está en tu carpeta segura. Pero hay que imprimirlo y llevarlo en físico a una fiscalía antes de que ella se entere. Fernando no perdió tiempo. Llamó a su abogado. Le dijo que lo esperara en media hora. Andrea desconectó todo, borró el rastro, cerró sesión y se fue directo al punto de encuentro. Todo debía pasar esa misma noche, antes de que Leticia sintiera el golpe. Mientras tanto, Camila guardó la mochila bajo la cama y le pidió a su vecina de confianza que si veía algo raro, le avisara de inmediato. No dio explicaciones, solo dijo, es por mi hija. Esa noche, a las 11 en punto, Fernando, Andrea y el abogado entregaron la carpeta en una oficina especial de denuncias contra servidores públicos. No era cualquier lugar, era uno de los pocos que no tenía conexiones con Leticia. Ahí recibieron todo, firmaron la entrada de documentos y prometieron actuar lo antes posible.
No era inmediato, pero ya estaba en marcha. Cuando Fernando regresó a casa de Camila, eran casi las 2 de la mañana. Ella lo estaba esperando en la sala, con una cobija encima y los ojos cansados. ¿Todo bien? Ya está entregado. ¿Y ahora? Fernando se sentó junto a ella. Ahora esperamos, y nos preparamos para lo que venga. Camila lo miró directo. Estoy contigo hasta el final. Él le agarró la mano, sin decir nada más, porque sabían que el golpe más fuerte aún no había llegado. La noche estaba más callada de lo normal. Ni los perros ladraban, ni los coches pasaban. Camila no podía dormir. Desde que Fernando llegó y le dijo que ya habían entregado todo en la fiscalía, no dejaba de sentir un nudo en el estómago. Era como si algo le dijera que eso no era el final, sino el principio del verdadero problema. Fernando dormía en el sillón con el celular en la mano. Andrea, por su parte, se había ido a dormir a casa de una amiga para no dejar rastro. Todo lo planeado estaba hecho, y ahora lo único que quedaba era esperar. Pero el problema es que cuando uno espera con miedo, cada minuto se vuelve una eternidad. A eso de las 4 de la mañana, el celular de Camila vibró. Un número desconocido. Contestó rápido, con voz bajita. ¿Bueno? Una voz familiar, rota, apresurada. Camila, soy Mariela. No puedo hablar mucho. Ten cuidado. Escuché algo que no te va a gustar. ¿Qué pasó? Saúl. Lo vi hace unas horas en la estación de autobuses. Estaba hablando con un tipo raro. Dijeron tu nombre. Dijo que hoy iba a desaparecer, que se iba a llevar lo que era suyo. Camila sintió que la sangre se le congelaba. Se paró de un salto. Corrió al cuarto de Lupita. Estaba ahí, dormida, tranquila. Le tocó la frente, como para asegurarse de que sí estaba. Despertó a Fernando de inmediato. Saúl va a venir por Lupita. Fernando se levantó de golpe. Tomó el celular, el llavero, la cartera. Miró hacia la puerta como si esperara que ya estuvieran tocando. ¿Estás segura? Mariela lo escuchó. No es un chisme. Es real. Fernando agarró su chamarra. Nos vamos. Ya. Camila empacó rápido la mochila que tenía lista desde días atrás. Ropa, actas, pastillas, dinero. Despertaron a Lupita con cuidado, pero con urgencia. La niña no entendía nada, pero reconocía la mirada en la cara de su mamá. Era la misma que había visto la vez que se perdieron en la ciudad. Esa mezcla de miedo y apuro. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Nos vamos, mi amor. Pero todo va a estar bien. Bajaron por la parte trasera de la casa. Salieron por la reja de la vecina y subieron al coche. Fernando encendió sin prender las luces. Todo fue rápido. Todo fue con el corazón acelerado. Apenas arrancaron, el celular de Camila vibró otra vez. Un mensaje. Solo decía, ya sé que me la quieren quitar, pero no se van a salir con la suya. Adiós. Era Saúl. Fernando pisó el acelerador. Iban rumbo a un hotel fuera de la ciudad, un sitio seguro que el abogado había reservado por si algo así pasaba, pero a los pocos minutos sonó otro mensaje. Esta vez, del número de Andrea. Solo decía, me descubrieron, me tengo que ir. No confíes en nadie. Saúl no actuó solo. Camila lo leyó en voz alta. ¿Qué significa eso? Significa que alguien le dijo a Saúl lo del plan, respondió Fernando, con la mandíbula apretada. Que alguien filtró todo. Y lo peor es que Andrea era la única que tenía acceso a toda la información. Camila lo miró. ¿Estás diciendo que Andrea nos traicionó? Fernando no contestó, pero ya lo sabía. Todo coincidía. Su silencio, su huida repentina, y ese mensaje que no decía nada, solo sembraba más dudas. ¿Y si fue ella la que lo ayudó a preparar todo? Tal vez nunca dejó de trabajar para Leticia, dijo Fernando tragando saliva. Tal vez todo fue parte del mismo plan. Camila agarró la mano de su hija. La apretó fuerte. No puede ser. Nos usaron. Nos expusieron. Sí, pero no nos vamos a quedar callados. Esto todavía no se acaba. Apenas llegaron al hotel. Se encerraron en una habitación sencilla pero segura. No dijeron mucho. Estaban cansados. En shock. Fernando llamó al abogado. Le explicó todo. Él solo dijo, tengan cuidado. No salgan. Saúl ya tiene gente buscándolos. Y si Andrea lo ayudó, entonces están más expuestos de lo que creemos. Camila se sentó en la cama. Abrazó a Lupita. Fernando cerró todas las cortinas. Puso seguro. Apagó el celular. En ese cuarto oscuro, con las luces apagadas y la tensión a tope, Camila soltó algo que llevaba rato tragándose. Nunca me imaginé que me traicionaran así. Ni siquiera me sorprende de Leticia. Pero Andrea, ella juró que quería ayudarnos. Era perfecta, dijo Fernando. Sabía todo. Entró justo cuando la necesitábamos. Nos dio lo que queríamos.
y luego lo usó en nuestra contra. ¿Y ahora qué? ¿Ya perdimos? Fernando se sentó a su lado. Miró a Lupita, que por fin se había dormido, abrazada a su osito como si no hubiera guerra afuera. No hemos perdido. Solo estamos más solos, pero aún tenemos lo más importante, a ella, y mientras esté con nosotros, vamos a seguir luchando. Camila cerró los ojos. Tenía lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. Esto no se va a quedar así, no después de todo lo que nos hicieron. Fernando asintió. Prepárate, lo que viene va a doler, pero también va a liberar. La noche no pasó, se arrastró. Camila no pegó un solo ojo. Fernando dormitaba de a ratos, siempre alerta, como si el mínimo sonido fuera una señal de peligro. Lupita se movía en la cama, hablaba dormida, decía cosas que no tenían sentido, pero que dejaban claro que algo sentía. El ambiente estaba cargado, como si el aire pesara más de lo normal. A las 6 de la mañana, Fernando revisó el celular. Tenía 4 llamadas perdidas del abogado y un mensaje corto. Muévanse, ya saben dónde están. Se levantó de golpe. Despertó a Camila. Le mostró el mensaje sin decir nada. Ella se puso pálida. ¿Nos encontraron? Sí. ¿Cómo? Andrea tenía acceso a todo. También al correo del abogado. No hacía falta pensarlo más. Empacaron todo en segundos. Despertaron a Lupita con cuidado. Le pusieron los tenis mientras ella aún tenía los ojos cerrados. ¿Nos vamos otra vez?, preguntó con voz dormida. Sí, mi amor, pero vamos a estar bien, le dijo Camila, aunque no estaba tan segura. Bajaron por las escaleras del hotel. Salieron por la puerta trasera. Fernando no quiso arriesgarse con el coche, por si ya lo estaban esperando afuera. Caminó con ellas 3 cuadras hasta llegar a una avenida grande. Ahí llamó un taxi desde una app diferente, con un nombre falso. Mientras esperaban, miraba para todos lados, como si cualquier sombra pudiera convertirse en un enemigo. El taxi llegó. Subieron rápido. Le pidió al conductor que los llevara fuera de la ciudad, a un pequeño pueblo donde tenían un contacto de confianza. En el camino, Camila no soltaba la mochila. Llevaba todo ahí, y con eso no se refería solo a papeles. Llevaba su historia, su miedo, su única defensa. Pero cuando estaban saliendo de la ciudad, algo pasó. Fernando miró por el retrovisor y se tensó. ¿Qué pasa?, preguntó Camila. Un coche negro. Nos viene siguiendo desde hace 3 cuadras. Camila volteó, pero el coche frenó en una esquina. Tal vez no es nada. No me la voy a jugar, le dijo al taxista que tomara otra ruta, que se metiera por calles que él conociera. El chofer, nervioso, aceptó. Empezaron a dar vueltas raras, como si estuvieran huyendo de algo invisible. Y entonces, lo invisible se volvió real. En una esquina, un coche blanco se les cerró por delante. El taxista frenó en seco. Fernando reaccionó al instante. Abrió la puerta, sacó a Camila y a Lupita, y salieron corriendo entre los coches. Atrás de ellos, 2 hombres bajaron del coche blanco. No gritaban, no sacaron armas, pero sí se notaba que venían por algo, o por alguien. Caminaron rápido entre los puestos de una calle comercial. Camila apretaba la mano de su hija mientras Fernando volteaba a cada rato. Se metieron a una tienda de telas, cruzaron por la parte de atrás, salieron por otra calle. ¿Te están siguiendo?, preguntó la señora de la tienda, al verlos correr. Sí, no diga nada, por favor, respondió Camila sin dejar de correr. Llegaron a una estación del metro. Fernando compró 3 boletos y se metieron por una puerta de salida. Saltaron torniquetes, se empujaron entre la gente, subieron al primer vagón que se abrió. Adentro, todos los miraban. Estaban sudados, agitados, desubicados. ¿Crees que nos vieron entrar? No lo sé, dijo Fernando, pero no podemos parar. Se bajaron 2 estaciones después. Subieron al nivel de la calle y tomaron otro taxi, esta vez uno común. Le pidieron que los llevara a un terminal de autobuses. Fernando compró boletos en efectivo, con nombres inventados. Subieron al autobús justo cuando estaban cerrando la puerta. Sentados al fondo, con la cara vuelta hacia la ventana, sintieron que por fin podían respirar, pero no del todo. Camila le hablaba bajito a Lupita, tratando de mantenerla calmada. Ella solo preguntaba, ¿por qué corremos? Porque hay gente que quiere hacer cosas malas, pero no te van a tocar, lo prometo. Fernando mandó un mensaje al abogado desde otro celular. Nos estamos moviendo. Cambia el plan. Recibió respuesta minutos después. Leticia está molesta. Saúl está enloquecido. Hay órdenes giradas contra ustedes. Los están acusando de secuestro. Fernando tragó saliva. Ahora el problema es mayor. Nos están
pintando como si hubiéramos robado a nuestra hija. Camila se tapó la boca con la mano. ¿Cómo es posible? Con dinero, con influencia, con poder. Camila apretó la frente. ¿Y qué vamos a hacer? Limpiar nuestro nombre. Pero antes tenemos que llegar al refugio. Ahí pensaremos con calma. El autobús siguió avanzando. Salieron de la ciudad. El ruido bajó. Lupita se quedó dormida en el asiento, apoyada en las piernas de su mamá. Camila le acariciaba el pelo, con lágrimas que caían sin hacer ruido. Fernando miraba por la ventana, con los ojos abiertos, pero fijos. No pensaba en dormir, solo en aguantar, en seguir, en sobrevivir, porque ya no era una persecución cualquiera. Era una guerra contra gente que no tenía límites, y todavía faltaba lo peor. El autobús llegó al pueblo al amanecer, un lugar chico, con calles de tierra, casas bajas y gente que madruga por costumbre. Nadie los esperaba, nadie sabía que estaban ahí, y eso era justo lo que necesitaban, ser invisibles, aunque fuera por unas horas. Camila bajó primero, cargando a Lupita dormida en brazos. Fernando traía la mochila, el celular sin línea, y la mente corriendo más rápido que sus pasos. Se fueron directo a la casa que les había prestado un amigo del abogado. No tenía lujos, pero sí cerraduras fuertes y ventanas con rejas, lo suficiente para descansar, aunque no en paz. Después de dejar a Lupita acostada en una cama, Camila y Fernando se sentaron frente a frente en la mesa del comedor. Ambos sabían que ya no podían seguir así, a medias. Tenían que hablar, tenían que decirse todo. «Tengo que contarte algo», dijo Camila, con los ojos clavados en la mesa. «Algo que no he podido decir desde hace años». Fernando no respondió, solo asintió con la cabeza. «El día que me fui, no solo fue por miedo, fue porque Leticia me dio dos opciones: desaparecer por completo o entregarte a ti. Dijo que si tú te enterabas de lo que había hecho tu familia con la empresa de su esposo, ibas a acabar destruido. Yo no entendí nada en mí sin ese momento. Solo sabía que me estaban usando como moneda». Fernando frunció el ceño. «¿Mi familia?» «Sí. Tu papá y Leticia tenían un acuerdo. Ella invertía en los negocios de la familia, pero tu papá desvió dinero a otra empresa. Cuando Leticia se enteró, no quiso denunciarlo. Lo chantajeó. Le dijo que, a cambio de silencio, él tenía que asegurarse de que tú y yo jamás volviéramos a vernos». Fernando se recargó en la silla. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y tú supiste eso desde entonces?» «No, me lo dijo después, cuando fui a pedirle ayuda, ya embarazada. Me dijo todo, me lo echó en cara, que si tú descubrías la verdad, tu mundo se venía abajo. Me chantajeó con eso. Me dijo que si te amaba de verdad, tenía que desaparecer». Fernando apretó los puños. «¿Y mi papá lo aceptó?» «Claro que sí. Se hizo el ciego. Y cuando murió, todo quedó tapado. Entonces todo este tiempo he estado rodeado de mentiras. No solo me quitaron a ti y a mi hija, también me usaron para protegerse». «Sí». Fernando se paró, caminó por la sala. No hablaba, pero en su cabeza algo se estaba rompiendo. Camila lo miraba, esperando que no la odiara. «No te lo dije antes porque me sentía culpable, porque pensé que tal vez ibas a pensar que estaba mintiendo, pero ya no quiero guardar nada. Estoy cansada». Fernando se detuvo, la miró. «¿Tú crees que me duele saberlo?» «Claro que sí, pero lo que más me duele es que hayas cargado con eso sola todos estos años». Ella bajó la mirada. «Ahora lo sabes todo». «No, falta una cosa». Camila lo miró de nuevo. «¿Qué? ¿Tú aún me amas?» Ella no dudó. «Sí». Fernando fue hacia ella. Se agachó y le tomó las manos. «Entonces no importa lo que hicieron ellos. Nosotros vamos a acabar con esto, juntos». Esa tarde, el abogado llegó al pueblo con una camioneta vieja, documentos nuevos, un plan ya armado. «Ya revisamos todo. La denuncia contra Leticia ya entró a la Fiscalía Anticorrupción. La información sobre el fraude está en manos de la prensa. Solo falta que ustedes hagan algo». «¿Qué?», preguntó Fernando. «Contarlo. Ustedes dos. En un video. Desde este lugar. Sin maquillaje. Sin guión. Con la verdad completa». Camila dudó. «¿Y si no sirve?» «Va a servir. Porque Leticia ya no puede esconderse. Ya no puede seguir siendo la mujer elegante de eventos de gala. Ahora la vamos a mostrar como es. Y ustedes, como los que sobrevivieron a todo». Camila y Fernando se miraron. No sabían si estaban listos, pero tampoco podían seguir corriendo. Esa noche, con una lámpara en la mesa, una cámara sencilla y un micrófono prestado, grabaron el video. Camila habló primero. Contó su historia, cómo la separaron, cómo la chantajearon, cómo sobrevivió con su hija escondida. No lloró, habló firme,
con la voz de una mujer que ya no tenía miedo. Fernando siguió, contó lo que descubrió, lo que su propia familia escondió. Dijo nombres, fechas, datos. No hubo rodeos, no hubo drama barato, solo verdad. Al final, los dos miraron a la cámara y dijeron lo mismo. No vamos a huir más. Vamos a pelear por nuestra hija, por nuestra verdad, por lo que nos quitaron. El video se subió esa misma noche. En menos de una hora, ya estaba compartido en redes, en grupos, en foros. La gente empezó a hablar, a preguntar, a sospechar. Y Leticia, al otro lado, por primera vez en años, perdió el control. La mañana después del video fue como un temblor silencioso. Fernando despertó con el celular lleno de notificaciones, llamadas, mensajes, correos. El video se había vuelto viral. Gente compartiéndolo, opinando, defendiéndolos. También había insultos, amenazas, cuentas falsas que querían desacreditarlos. Pero ya nada de eso les importaba. Ya lo habían dicho todo, y lo que no sabían estaba por salir. Camila bajó a la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar, pero por primera vez en semanas traía la espalda derecha. Había dormido poco, pero sin culpa. Lupita, como si todo se le pegara por dentro, estaba más tranquila también. Desayunó pan con chocolate sin quejarse, sin preguntas. Solo los miraba a los dos como si supiera que ya no estaba en peligro. A eso de las 11, el abogado llegó con noticias. Leticia no ha salido a dar la cara. Sus abogados intentaron negar todo, pero ya hay un citatorio oficial. La fiscalía va a abrir la investigación. Y lo mejor, la prensa encontró movimientos de dinero sospechosos ligados a ella. Cuentas, propiedades, todo. Fernando se quedó en silencio. Camila también. No festejaron, no gritaban, solo se miraron como si no pudieran creer que al fin estuviera pasando. Pero justo cuando pensaron que por fin podían respirar, la puerta sonó. 3 golpes, secos. Fernando se acercó despacio. Miró por la mirilla. Era un joven con mochila y una gorra. Desconocido. Dudó. Pero antes de decir nada, el chico sacó del bolsillo un sobre. Lo levantó frente a la puerta, sin hablar. Fernando abrió con cautela. El chico extendió el sobre. Me mandaron a entregar esto. No sé de quién es. Solo me pagaron por traerlo. Y se fue. Camila se acercó. Fernando cerró la puerta. Abrió el sobre. Adentro, una hoja escrita a mano. Papel grueso. Tinta negra. Solo una frase. No todo es lo que parece. Andrea no traicionó. Andrea murió hace 3 días. Camila se cubrió la boca. Fernando sintió que el cuerpo se le enfriaba. Que sacaron una segunda hoja. Era un recorte de periódico local. Chiquito. Sin mucho detalle. Mujer encontrada sin vida en un motel del centro. Sin documentos. Se presume sobredosis. Pero la foto del lugar coincidía con el hotel donde Andrea había dicho que se estaba quedando. Era ella. Era real. Camila se quedó en shock. Entonces, ¿quién nos mandó el mensaje? ¿Quién filtró todo? Fernando retrocedió. Se sentó en la silla como si el suelo le fallara. Esto no cuadra. Andrea nos ayudó. Después desapareció. Pensamos que huyó, pero en realidad la mataron. La reemplazaron. Camila entendió todo al mismo tiempo. Nos usaron, a todos. Andrea era la única que tenía pruebas reales. La mataron para silenciarla. Luego alguien se hizo pasar por ella. Por eso el mensaje era raro. Por eso avisaron a Saúl justo cuando habíamos entregado todo. Fernando se paró otra vez. Hay alguien más detrás de Leticia. ¿Quién? No hubo respuesta. Pero la pregunta quedó flotando como cuchillo. Ese mismo día, recibieron una llamada anónima. Una voz de hombre, fuerte, directa. ¿Quieres saber quién estuvo detrás de todo? ¿Quién le dio la información a Leticia? ¿Quién quiso separarte de tu hija? Fernando contestó, sin pensarlo. ¿Quién? Tu mamá. Silencio. La llamada se cortó. Camila sintió que el estómago se le volcaba. Fernando no dijo nada. Solo bajó la cabeza. No puede ser, murmuró. No puede ser, pero sí podía. La señora Elena, su madre, siempre se había mantenido en segundo plano. Siempre parecía fría, sí, pero nunca mostró las garras. Ahora todo tenía sentido. Las puertas que se cerraban solas, los papeles que se perdían, los consejos disfrazados de advertencia. Camila se sentó lentamente. Ella lo hizo para proteger la imagen, para que la verdad nunca saliera. Lo mismo que hizo tu papá, lo mismo que hizo Leticia. Fernando respiraba agitado. Andrea lo descubrió. Por eso la mataron.
porque supo que Leticia no era la única. Mi mamá también estaba metida. Ese mismo día, sin decirle a nadie, Fernando se subió a un coche prestado y manejó directo a la ciudad. Fue a la casa de su madre, tocó la puerta, no con fuerza, sino con paciencia, como si no le doliera, como si no fuera a romperse por dentro. Ella abrió, elegante como siempre, pero seria. Sabía que vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Ella lo miró sin responder. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que es perderlo todo, dijo ella sin subir la voz. Yo sí. Por eso hice lo que tenía que hacer, para que esta familia no se fuera al carajo. Fernando dio un paso atrás. Todo lo que sentía no le cabía en el pecho. Tú no protegiste a nadie. Nos destruiste. Ella bajó la mirada. Y sin embargo, mírate. Aquí estás, más fuerte que nunca. Fernando se fue sin decir más. No necesitaba respuestas. Ya las tenía todas. Esa noche, regresó al pueblo. Abrazó a Camila y a Lupita. No dijo nada. Solo las abrazó como si fuera la última vez, pero no por miedo, sino por paz. Había entendido algo. El enemigo no siempre grita. A veces habla bajito, a veces da consejos, a veces finge cuidarte, pero al final, lo que importa no es quién te traicionó. Lo que importa es quién se quedó contigo, cuando todos los demás se quitaron la máscara.